Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. 37. The Survivor of the Drought. Lord Guru. 37. El superviviente de la sequía. Señor Guru. Por favor, debo ver al señor Guru de inmediato. Dijo Viol, mirando la figura inmóvil de Nile. El namekiano llegó en pánico, apenas capaz de pronunciar sus palabras. Nile, por supuesto, se preocupó, le dio agua para beber y le suplicó que se tomara un momento para calmarse. Por fin pudo encadenar algunas palabras, Viol dio su nombre y entonces, es muy importante. Todo el planeta está en juego. Y te dije que puedes dirigirme esas preocupaciones, respondió Nile. Entonces determinaré si son dignos de la atención del señor Guru. Viol frunció el ceño ante eso y Nile se resistió a suspirar frustrado. Sabía lo que Viol estaba pensando. Está Nile, el horrible guardia de la puerta que se niega a permitir que el señor Guru escuche lo que necesita oír. Nunca me dejará entrar, pase lo que pase, y se burlará de mí por lo que he venido a contarle. Quizás si le insulto eso le hará ceder. Efectivamente, Viol entrecerró los ojos y fulminó con la mirada a Nile. No tenemos tiempo para vuestra terquedad. El señor Guru debe enterarse de inmediato. Y te he dicho que podrás verle, pero solo después de que me digas cuál es el problema. Tonto. Tronó el otro namekiano. Cabeza de roca. Cada momento que desperdicias más de nuestro pueblo sufre. ¿Desperdicio? Dijo Nile, manteniendo la calma aunque dentro de él giraba una frustración absoluta. Podrías haberme contado tus problemas varias veces ya, para que pudiera haber tomado la medida adecuada. En cambio, insistes en ver al señor Guru. Él es nuestro líder. No tengo tiempo para discutir con su guardaespaldas. Con eso, Viol intentó abrirse paso a la fuerza, pero Nile simplemente se interpuso en su camino, fulminando con la mirada al menor namekiano. Viol intentó lanzarse sobre él, gritando por Lord Guru, pero Nile simplemente siguió en su camino, negándose a moverse. Muévete ahora mismo, tú. Nile, llamó la voz profunda del señor Guru desde su casa. Hazle pasar. Respirando hondo para calmarse, Nile se apartó, Viol esbozó una pequeña sonrisa arrogante ante su victoria antes de continuar dentro. Nile, por su parte, recurrió a todo el entrenamiento que había recibido para calmar sus emociones desbocadas para calmarse, sabiendo que no le serviría de nada perder el control. Tampoco le serviría de nada enfadarse. No solo en ese momento, sino también por su futuro. Por mucho que quiera, pensó Nile con amargura. Todo lo que hago por Namek y mi pueblo y que aún así me tratan. Me celebraron cuando nací, y luego, en cuestión de semanas, se veía como una rareza que se podía ignorar y dejar de lado. La que nunca encajó, la que en realidad no era miembro de la raza namekiana. Y ahora me ven como el villano de todas sus historias. Cerró los ojos. ¿Cómo? Se colocó detrás de Viol, cerca de la puerta para poder proteger al señor Guru tanto de amenazas que pudieran venir como a Viol. Aunque no quería pensar jamás que un otro namekiano se volvería contra los suyos, había escuchado de los ancianos suficientes relatos sobre las esperanzas perdidas para saber que incluso los namekianos tenían dentro de sí la capacidad de cometer grandes males. Y teniendo en cuenta lo que habían sentido hace una hora, señor Guru, exclamó Viol, mirando hacia arriba al líder de Namek. Siempre le interesaba a Nile ver cómo reaccionaban sus compañeros namekianos al ver al señor Guru. Aunque cada uno de ellos le había visto de niño y sus puertas estaban abiertas para ellos, siempre que siguieran el protocolo adecuado, siempre parecían actuar como si fuera la primera vez que lo veían. Era el namekiano más grande del planeta, imponiéndose incluso sobre Nile, que era después de Guru el más alto de su raza. Y además era bastante grande, tan grande que no podía pasar por la puerta que usaban todos los demás namecianos para entrar en su casa. No, cuando Guru quiso salir de su hogar y disfrutar del esplendor de Namek, hizo que Nile quitara el tejado para poder flotar lentamente. Su gran tamaño provenía de su poder, como ocurría con todos los namekianos. Se decía que en la flor de su vida había superado a todos, y algunos susurraban que superaba los 30 metros de altura en su forma normal y que, cuando adoptó su forma gran namekiana, medía miles de pies. Cuando Nile era niño, disfrutaba intentando encontrar los estanques y lagos que en realidad eran las huellas del señor Guru. El propio Guru se rió cuando Nile se lo contó años después, diciéndole a su alumno que como mucho medía 12 metros. Sigue siendo muy grande, pero no el titán que tantos lo pintaban en los relatos, atrapando meteoritos con las manos desnudas. Como todos los namecianos, a medida que envejecía, su cuerpo empezó a compactarse, volviéndose mucho más denso.
Se perdió altura y su forma se expandió hacia los lados para compensarlo. El resultado es lo que los forasteros habrían llamado grasa, pero en realidad era puro músculo. Justo, condensado. De hecho, Lord Guru era más fuerte que cuando cruzó la superficie de Namek, un solo paso lo llevó a recorrer el planeta. Podría haber aplastado piedra solo apretando los dedos, con todos sus músculos compactados para darle mucho más poder. ¿Y hacerle daño? Nail no creía que existiera ningún poder en el universo que pudiera destruir al señor Guru. Eso es lo que mis compatriotas namekianos no entienden, pensó Nail para sí mismo. No estoy protegiendo al señor Guru de ellos, los estoy protegiendo del señor Guru. Sabe que su fuerza es tan grande que si cometiera un movimiento en falso podría reducirlos fácilmente a una pasta. Aunque tiene el mejor control que he visto nunca, todavía teme lo que podría hacer, por eso estoy aquí. Señor Guru, tartamudeó Viol, de repente bastante nervioso. Juntó las manos y bajó la mirada, y el señor Guru sonrió ante eso. El gesto hizo que las muchas arrugas de su rostro se tensaran y se contrajeran y, de inmediato, el ceño fruncido que siempre parecía llevar desapareció en una expresión de amabilidad amable. ¿Por qué tiemblas, muchacho? Preguntó suavemente, o al menos suavemente para él. Para todos los demás era un sonido profundo, uno que parecía recorrer sus formas y tocar el núcleo mismo de ellas. Aquí estás a salvo. Pero por eso he venido, señor Guru. Ninguno de nosotros está a salvo. Un terrible mal ha llegado e invadido el planeta. Esto es una noticia grave, dijo Lord Guru, desvaneciendo su sonrisa. ¿Se lo has dicho a Nail? Viol se sobresaltó ante eso. Yo, señor Guru. Nail es nuestro mejor luchador. Le he encargado llevar a cabo muchas de las acciones y actos que yo ya no puedo ver. Si hay un ser en este planeta en quien confiaría para ayudarnos en estos tiempos oscuros, ese sería Nail. ¿Le informaste tú de esto? ¿Ya está ahí fuera trabajando para repeler a los invasores? Nail se obligó a no sonreír con suficiencia. El señor Guru sabía que estaba allí, podía percibir su energía. Justo cuando supo que los invasores habían llegado. Tanto él como Nail habían sentido que venían por aquí. Aún no habían tomado ninguna medida mientras esperaban más información. Solo los tontos salían corriendo sin pensarlo dos veces para enfrentarse a un peligro que no entendían, al fin y al cabo. Sin embargo, Lord Guru no estaba contento con lo que había ocurrido fuera de su casa y esa era su manera, incluso en medio de una crisis, de dar una lección a uno de sus compañeros namecanos. Yo, he venido a contarte la noticia, empezó Viol, solo para quedarse completamente sin palabras. Sí, lo hiciste. Pero en vez de eso insultaste a Nail, mi aprendiz y sucesor. Te pidió la información, para determinar si realmente valía la pena de mi tiempo. Lo es. Exclamó Viol. Los invasores. Seré detenida por Nail, no por mí, dijo el mayor de los namekianos con firmeza pero también con suavidad. Mis días de lucha han terminado, Viol, lo sabes. El final de mi vida está mucho más cerca que el principio, está mucho más cerca que en mi mediana edad. Él soltó una carcajada. Era corto y un poco delgado, pero estaba ahí. Nail es quien pronto os protegerá a todos, ¿por qué no confías en él? Yo, pensé, pero no lo hiciste, ¿verdad? El señor Guru no dijo las palabras de forma grosera ni crítica. Las dijo con amabilidad, igual que los ancianos le preguntaron a Nail por qué se había raspado la rodilla cuando se suponía que debía estar estudiando. Creíste que yo era el único que podía resolver tus problemas, pero eso es ignorar a tus amigos. Tus mayores. Tus hermanos. No siempre puedes acudir a mí por tus problemas, aunque estoy más que dispuesto a darte consejos, debes darte cuenta de que a veces hay quienes están más preparados para esas cosas que yo. Nail pudo notar que a Viol no le gustaba esa respuesta. Que para él, el señor Guru era la solución a todos los problemas. Ese solo tenía que ir al mayor de los namekianos y todos los problemas se resolverían. Probablemente pensaba que solo hablar con Lord Guru lo arreglaría todo. Que el anciano y líder de su pueblo levantaría los brazos y de repente los invasores serían expulsados y todas las aguas sabrían dulces para siempre. No te pongas tan decaído, dijo el señor Guru. Ya hemos enfrentado conflictos antes. No estoy seguro de si nos hemos enfrentado a algo así, dijo Viol. Un grupo de personas llegó al planeta, trajeron a uno de los topes con ellos. Los ojos de Nail se abrieron de par en par. ¿Una esperanza perdida? Lord Guru estaba igual de impactado, inclinándose hacia adelante en su asiento. Una esperanza perdida encontrada, ¿es esto? ¿La amenaza? No. No lo es. Él es, no lo es.
A Nail le sorprendió casi tanto que Biol fuera tan protector con la esperanza perdida como el hecho de que había una esperanza perdida de nuevo en Namek. Ahí, el anciano Sax dice que hay maldad en su corazón, pero no es diferente al de muchos de nosotros. Que es simplemente alguien que ha sobrevivido a un mundo extraño y que su corazón sigue siendo bastante puro. Me alegra oír eso, dijo Lord Gru con un leve asentimiento. Es una pena que su llegada llegue justo cuando llega otra amenaza. ¿Qué sabes de estos invasores? Están liderados por alguien llamado Freezer, dijo Biol. Los recién llegados nos dijeron que uno de ellos solía trabajar para él, pero desde entonces se ha vuelto en su contra. Es un tirano que busca limpiar mundos y luego venderlos a otros para sus propios fines. ¿Vender Namek? Exclamó Nail, sorprendido. Pero el señor Gru levantó la mano. ¿Tienes más que decir, Biol? Sí, Lord Gru. Parece que Freezer no está aquí para reclamar nuestro planeta. Bastante, son las esferas del dragón. De inmediato, Nail vio el peligro y la amenaza. ¿Alguien como estos Freezer con el poder de las esferas del dragón? Incluso poder pedir 3 deseos a Porunga es una amenaza demasiado grande. Podría hacer tanto daño no solo a Namek sino a todo el universo. Se encontró mirando a Lord Gru y a la bola del dragón que permanecía cerca de él en todo momento. El anciano de los namekianos se inclinó lentamente y acarició la bola del dragón. ¿Tienes algún plan para contarnos, Biol? El aldeano asintió. Los recién llegados están ayudando al anciano Sax y muchos de nosotros tallamos una gran caverna en la roca madre de Namek. Esperamos escondernos, para resistir esta tormenta. Entre ellos hay un ser metálico, Isco, que intenta destruir los dispositivos que usan para encontrar las esferas del dragón. Si podemos hacer eso, Freezer no podrá pedir su deseo. Y en cambio este Freezer bien podría elegir bañar nuestro planeta en llamas, señaló Nail. Los ojos de Biol se abrieron de par en par y empezó a tartamudear y tropezar con las palabras, como si su lengua se hubiera vuelto demasiado gruesa e hinchada para su boca. No te preocupes, dijo Nail, pero el otro namekiano seguía cayendo en pánico. He dicho que no te preocupes, solo estaba señalando lo que podría pasar. No tienes que ponerte nervioso. Entrecerró los ojos mientras el aldeano namekiano empezaba a mecerse de un lado a otro, retorciéndose las manos. Lo digo en serio, cálmate. Respira. Para. El señor Gru levantó la mano y de inmediato Biol se volvió hacia él con los ojos muy abiertos, suplicándole que arreglara todo. Nail admiraba a la vez al señor Gru por poder traer tanta tranquilidad a los demás y, al mismo tiempo, odiaba que el anciano namekiano pudiera hacerlo. Especialmente con lo fácil que hacía que Biol tartamudease con facilidad. Es un buen plan para empezar, afirmó Lord Gru. Pero debemos hacer más que eso. Le mostrarás a Nail dónde has empezado a trabajar en el escondite para nuestro pueblo. La Dragon Ball te la llevarás, pero no la guardarás allí. Compartiré con Nail, y solo con Nail, información sobre varias cavernas secretas que solo yo conozco. También te sugeriría que trabajes con el Dersax y los otros ancianos de la aldea para crear más cavernas repartidas por el planeta. No debemos permitirnos relajarnos por tener un solo buen plan. Por supuesto, Lord Gru. Declaró Biol, asintiendo con fuerza. Hablaré con los demás. Y estoy seguro de que, cuando hables con los visitantes, podrás aconsejarles bien. Quizá. Ahora, por favor, déjame a mí y a Nail. Debo darle la información. Biol hizo una reverencia y salió rápidamente apresuradamente, dejando a Nail y al señor Gru completamente solos. Nail se giró pero vio que su mentor le miraba con bastante intensidad, centrando toda su atención en él. Ese, no era buena señal. ¿Estás molesto, Nail?, dijo Lord Gru. Lo sentí en el momento en que entraste aquí. ¿Qué te preocupa? Estos invasores, empezó Nail, pero Lord Gru simplemente le lanzó una mirada y Nail suspiró. No. No era eso. Mis disculpas, se inclinó antes de continuar. Cuando Biol vino él, se negó a escucharme. Nail negó con la cabeza frustrado. Entreno y entreno. Les has dicho a todos que seré el próximo gran anciano de Namek cuando fallezcas, espero que ese día nunca llegue, por supuesto, pero sé que llegará y me preparo para ello. Y aún así mis hermanos se niegan a escucharme. Se vuelven hacia ti, señor Gru, y me despiden como un simple guardia. No me muestran ningún respeto y me pregunto cómo se supone que debo liderarlos si no me ven como un líder. Lord Gru guardó silencio durante varios largos momentos, considerando todo lo que Nail había dicho. Sabía que no había prisa para el gran anciano. El señor Gru hablaría cuando estuviera listo y ni un segundo más. Así era su manera. Había sido una lección difícil para Nail.
Cuando era joven, pensaba que el silencio del señor gurú era un juicio sobre él, algo negativo que mostraba que había molestado a su mentor. Por eso acabó balbuceando y divagando constantemente, intentando llenar el aire para corregir su error. De repente cambiaría de opinión y declararía que lo que había sugerido era malo y horrible y que lo sentía mucho, solo para que Lord Guru sonriera y dijera que en realidad le había gustado bastante la idea y no entendía por qué Nail ahora estaba de repente en contra. El tiempo le había hecho ver que su mentor hablaría cuando estuviera listo. La prisa la desperdició, le había dicho una vez Lord Guru cuando le preguntó por qué siempre pensaba en sus respuestas. Cuando Nail preguntó qué pasaría si Lord Guru se perdiera algo porque estaba repasando sus opciones, el gran anciano simplemente se rió y le dijo: entonces no valió la pena. El respeto no es un río, dijo finalmente el señor Guru. No lo entiendo, admitió Nail. No fluye en una dirección, Nail. No respetas a tus compañeros namekianos, así que ellos no te respetan a ti. No, Nail descubrió que era él quien tartamudeaba. Señor Guru, todo lo que hago es por ellos. Todo mi entrenamiento es ser el mejor líder que pueda ser para ellos. Un anciano puede ser sabio, astuto, lleno de sabiduría, poderoso más allá de toda medida. Pero quien no se preocupe por quienes sirve nunca será un líder fuerte. El señor Guru negó con la cabeza cuando Nail abrió la boca para protestar. Cuando Viola apareció por primera vez, le dijiste que no podía hablar conmigo. Sí. Pero también le dije que necesitaba decirme qué le pasaba. Dijiste que escucharías lo que tenía que decir y luego decidirías si debía escucharlo o si era un asunto que debías manejar tú solo. Sí. Exacto. Pero incluso cuando Nail pronunció esas palabras, sabía que esa no era la respuesta que Lord Guru quería. No necesitaba que dictaran las reglas, Nail. Necesitaba consuelo. Podrías haberle dicho que viste que tenía miedo y que le ayudaríamos. Pero primero necesitaba decirte qué le pasaba. Simplemente habría insistido en que solo tú pudieras ayudarle. Nail suspiró. Siempre hacen eso, señor Guru. Nunca quieren venir a mí. Porque no les has dado ninguna razón para venir a ti, Nail. Tu corazón está en contra de ellos, viéndolos como si te juzgaran. Y así cumples tu propia profecía. El señor Guru respiró hondo ante eso. Quizá esta invasión sea el momento en que aprendas a convertirte en el líder que nuestro pueblo necesita, y no el que crees que necesitan. Él asintió ante eso. Sí, creo que esto te ayudará mucho, Nail. Sí, señor Guru, dijo Nail, apartando sus propias dudas. Nunca me respetarán, siempre me verán como una sombra de ti. ¿Cómo puedo esperar que me escuchen si siempre se girarán hacia ti? No dijo esos pensamientos en voz alta, sabiendo que al señor Guru no le encantarían. Siempre veía lo mejor de su gente y pensaba que podían hacer cosas grandiosas, pero Nail sabía que incluso los namecianos, con su corazón puro, podían caer en los celos y la envidia. Muchos en Namek no estaban contentos de que hubiera sido elegido sucesor del señor Guru. Sentían que era demasiado joven, que no había vivido lo suficiente, y en opinión de Nail, demasiado ofendido por la idea de que el gran anciano alguna vez los abandonara. Durante años, Nail se había visto obligado a soportar que sus ojos lo vigilaran constantemente, esperando que cometiera un error. Y cuando no lo hizo, entonces le observaron para ver por qué deberían molestarse en escucharle. Hacía tiempo que se había acostumbrado a que cada acción fuera sopesada por sus compañeros namekianos y le pareciera insuficiente. Ahora bien, dijo Lord Guru, tomando la bola del dragón y colocándola en las manos de Nail antes de usar la otra para tocar su cabeza. De inmediato, el gran anciano le envió la información que necesitaba, sobre las cuevas secretas ocultas tras una cascada. Una cueva que llegaba muy hondo, de hecho, Nail se dio cuenta gracias a los recuerdos que había sido la cueva, donde Lord Guru había escondido los huevos que había creado y que se convirtieron en la raza namekiana. ¿Sabes a dónde ir? Viaja con Viola hasta los visitantes. Habla con ellos, especialmente con la esperanza perdida y con el que se ha vuelto contra los invasores. Descubre qué saben y cómo pueden ayudarnos. Entonces esconde esta bola del dragón, guárdalo en secreto y seguro, Nail. Por supuesto, Lord Guru, pero ¿no sería mejor que lo conservaras un poco más? Al menos hasta que lleguemos a las cavernas que están tallando. El señor Guru negó con la cabeza ante eso. No, Nail. No iré contigo. Tú, señor Guru. Exclamó Nail. Tienes que venir. Mis días de viaje han quedado atrás, Nail. Este hogar es donde he elegido pasar mis últimos días y no pienso dejarla. Pero los invasores. Protestó Nail. Te encontrarán, señor Guru.
Aunque los visitantes destruyan los dispositivos que tienen y que les permiten rastrear energía, verán este lugar. Está completamente solo y atraerá su atención. Y si alguno de ellos puede percibir energía, el señor Guru levantó lentamente la mano. Eso, es lo que espero, Nile. Miró a su mentor con asombro. Estos invasores deben estar distraídos hasta que se elaboren planes para luchar contra ellos. Temo que ya caigan varios pueblos ante ellos, sus sacrificios serán recordados por permitir la supervivencia del resto del pueblo namekiano. Yo, será otra distracción. Llamaré su atención hacia mí y luego haré todo lo posible para desconcertarlos y mantenerlos centrados solo en mí. Eso os dará a todos el tiempo que necesitáis. Yo, no, clavo, dijo el señor Guru con suavidad. Eres un prodigio. El mejor luchador, y la mente más brillante. Puedes fusionar los talentos de las tribus dragón y guerrero en uno solo. Naciste para liderar a nuestro pueblo, y sé que lo harás. No te entrego esta bola del dragón solo para esconderla. Te lo doy, porque ahora es tuyo. Nile tragó saliva mientras pasaba las manos por la superficie de la reliquia. Latía al ritmo de su corazón y supo de inmediato que Lord Guru le había pasado el control de las esferas del dragón. Ahora era su guardián y sería a través de él que obtendrían su fuerza. Su vida los haría crecer, su muerte los haría desaparecer. Encontró, no estaba preparado. Ocultaré esto, señor Guru. Me reuniré con los demás. Y idearemos un plan para expulsar a estos invasores. Y disfrutaré devolviéndotelo, para que puedas cuidarlo durante años. El gran anciano sonrió ante eso, pero también negó con la cabeza. No te dejes hechizar por el sueño de salvarme, Nile. He vivido una buena vida, mucho mejor de lo que jamás soñé. Sabía que nunca vería a Namek completamente restaurada, pero he vivido lo suficiente para ver a nuestra raza salir del borde de la extinción. No me llores ni te preguntes qué pudo haber sido. Piensa en mí y sonríe. Y. Pasa no solo lo que te he enseñado, sino lo que tú mismo aprenderás. Él bajó la cabeza ante eso. Ahora, ve, Lord Nile. Nile apretó los ojos antes de asentir finalmente. Hasta que nos volvamos a ver, señor Guru. Salió de la casa del señor Guru y encontró a Viol paseando nervioso, mirando al cielo. No le culpaba por eso, podía sentir que los invasores movían y, aunque no iban en su dirección, dependiendo de a dónde tuvieran que ir, podrían tener que confiar en volar con algo complicado para llegar a su destino. Ven, Viol, vámonos. ¿Y qué hay del señor Guru? Nile abrió la boca pero luego la cerró. Pensó durante un largo momento. Yo, no puedo hablar de su plan, dijo finalmente, sabiendo que Viol necesitaba esperanza de que Guru estaría bien. Espero que Nile no lo haya hecho. ¿Cómo va, Isco? Preguntó Krillin, acercándose a la figura robótica. Isco, o más bien el Isco que estaba en su forma de combate, estaba sentado en el suelo, con un explorador en la mano, cables conectándolos. ¿Alguna suerte derribando a los exploradores? Oh, hace tiempo que lo hago, respondió Isco con su habitual tono elitista. Este Freezer claramente solo consigue dominar criaturas débiles y carnosas porque si se enfrentara a un imperio de máquinas, sufriría la destrucción en días. Sus cortafuegos y sistemas antivirales no existen. Me atrevo a decir que lo que usamos para proteger la tableta de Gohan y que no tropecé con los peligros más leves en Internet es más fuerte que lo que Freezer y sus fuerzas usan para proteger su equipo. Y considerando que estamos hablando de Chichi, dijo Krillin con una risa. Nunca había descubierto exactamente qué había en la larguísima lista de temas prohibidos que Chichi quería prohibir para los ojitos inocentes de Gohan, pero podía apostar a que era un montón de ellos. Entonces, ¿apenas papel de seda? Isco negó con la cabeza. Ni siquiera eso, señor. Aquí no hay nada que proteja a los sistemas contra un ataque de una fuente maliciosa. Concretamente, tú. Si hubiera podido sonreír, Krillin sabía que Isco estaría radiante ante eso. En efecto. No sé si es arrogancia por su parte o estupidez lo que le ha impedido tomar las acciones más simples para proteger sus sistemas, pero sí pienso hacer que se arrepienta todos sus días. Isco, dijo Krillin despacio. Simplemente hago lo que haría Abo, dijo el robot. No dejes un cuchillo para apuñalarte por la espalda. Uno, si se le da la oportunidad de destruir a un tirano, no deja pasar tal posibilidad. La mandíbula de Krillin se agitó ante eso. Pero no parece correcto. Es un tirano sediento de sangre que, según Raditz, destruyó un planeta entero solo porque quiso. Isco se giró y miró fijamente a Krillin. Se rió, según lo que Raditz aprendió. Se rió mientras la raza Saiyan ardía.
No importa si se lo merecían o no por sus propias acciones malvadas, Freezer se rió. Isko giró la cabeza hacia el explorador. Y ahora, yo también. Krillin respiró hondo. Por mucho que no me guste, Isko tiene razón. Por todo lo que hemos oído sobre Freezer, es como 100 Vegetas. No solo en términos de poderes, sino también de sadismo. Raditz no escatimó nada en contarles lo peligroso que era Freezer y todas las cosas horribles que había hecho mientras extendía su influencia por la galaxia. Las vidas que había arruinado, a veces no solo por beneficio como él mismo afirmaba, sino porque estaba claro que simplemente quería hacerlo. Ni siquiera tenía una buena razón para lo que hacía aparte del aburrimiento algunos días. ¿Y los que trabajan con él? Casi todos no son inocentes, pensó Krillin. Esa había sido una de las ideas de Abo, sugerir que tal vez podrían intentar montar un motín entre las fuerzas de Freezer. Quizás si les damos a alguien más por quien luchar. Kaios había sugerido en el vuelo a Namek. Raditz puede dar fe de que los guerreros Z son una mejor opción. Por un lado, no te mataremos si haces un mal trabajo. Él movió la cabeza de un lado a otro ante eso. Quiero decir, claro, si robas la carne, Goku y Raditz podrían partirte por la mitad y si siquiera piensas en darme una maldita ensalada. Se iluminó con ambas manos ante eso, con magia maligna y buena girando a su alrededor. Raditz, sin embargo, negó con la cabeza. No funcionará. Puede que haya algunos en la fuerza Freezer que se vean obligados a trabajar para él, los peones de bajo nivel. El trabajo pesado, los drones de oficina y el personal de apoyo. Quizá algunas enfermeras en las estaciones médicas. Unos que pueden hacer algo de ruido pero que la mayoría de las veces han aprendido que para sobrevivir hay que mantener la cabeza baja. Pero no pienses que todos son así. Freezer no toma esclavos, al menos no para la tropa. Entiende que los esclavos hacen malos trabajadores y a menudo cuestan más de ver que pagar a un trabajador cualificado. La gente que trabaja para la fuerza Freezer vigilando los presupuestos o comprando los suministros, lo hacen de buena gana. Y saben lo que hace Freezer. No son ajenos a ello. Pero los que realmente pueden luchar, negó con la cabeza. No están contentos de trabajar para Freezer, pero no quieren trabajar con nosotros. Nos verían como bromas. Cosas débiles y patéticas que les impedirían la matanza que disfrutan. Freezer no emplea héroes nobles que luchan la buena batalla. Sus guerreros son los traidores, los sinvergüenzas, los oportunistas. Es a quienes emplea y no son el tipo de personas que queremos cerca de nosotros. Había sido sorprendente darse cuenta de que Raditz era quizás el soldado más calmado y racional de Freezer. No puedo imaginar saber lo que hace Freezer y estar bien con ello, pensó Krillin con tono oscuro. Saber que alguien para quien trabajas es un monstruo y no solo aceptarlo, sino también ayudarle. Está mal. Simplemente está mal. Miró a Isko y le dijo. ¿Qué vas a hacer exactamente? Oh, derribar algunos sistemas. Aplasta a otros. Aunque sería fácil entrar en sus sistemas y provocar que todas sus naves se estrellaran, eso podría llamar mi atención. Ya hay algunos que se dan cuenta de lo que hago y tratan de cortar la comunicación para que no pueda extenderme tanto. Eso al menos me está dando algo de entretenimiento, ¿sabes? No me están atacando ni echando, pero me están obligando a tomar caminos que no había considerado. Todo muy interesante, por supuesto. Se quedó en silencio ante eso. ¿Qué tal va todo? Preguntó Bulma mientras se acercaba, secándose las manos con un trapo. Suficiente. Ojalá todo lo que haga Isko distraiga a Freezer y evite que se dé cuenta de lo que estamos haciendo. ¿Qué tal va el barco? No muy bien, admitió Bulma. No sé dónde enviarlo. Pulsó un botón en su muñeca y apareció una proyección de Namek. Krillin no pudo evitar silbar ante el último invento que Bulma tenía en su arsenal. Sinceramente, eso le alegraba de que ella estuviera de su lado. Así que originalmente iba a enviar la nave de nuevo a la órbita más baja, para que pudiera protegerla en caso de que ocurriera una pelea, pero también pudiera llegar lo suficientemente rápido si necesitábamos irnos. Podría haber sido incómodo, pero todos podríamos haber llegado volando hasta él incluso con la menor mezcla de oxígeno en el aire. Pulsó unos cuantos botones más y, de repente, 4 naves de la fuerza Freezer aparecieron alrededor del planeta. Que Freezer y sus hombres llegaran cuando llegaron fue lo mejor y lo peor del mundo. Me alegro de que no llegaran más tarde porque entonces habrían visto la nave y la habrían destruido. Pero que ellos lleguen en absoluto, significa que ahora la nave está encallada. Comenzaron a aparecer líneas por todo el planeta, de color verde, solo para ser intersectadas por las líneas rojas de las naves de la fuerza Freezer. Siempre lo golpean.
Excepto que no lo hacen, dijo Raditz mientras se acercaba, dejando caer una de las grandes rocas que había estado moviendo fuera del lugar de la caverna con un fuerte golpe. Señaló el holograma. Estás trabajando con información incompleta. Entonces, por supuesto, dame lo que me falta, dijo Bulma, poniendo la mano en la cadera y lanzando una mirada desafiante a Raditz. Esta grande que ha aterrizado, es la nave de Freezer, afirmó. Tiene más escudos y guerreros. Esta es la nave de respaldo, principalmente usado para los soldados rasos de nivel bajo. Buenos luchadores, pero incluso uno de nosotros podría derribar a la mayoría, señaló el tercer y cuarto barco. Estos serán la nave de suministros y la nave de apoyo. El suministro es exactamente lo que parece. Suministros. La comida y el agua, la armadura extra, y así sucesivamente. El buque de apoyo cuenta con el centro de comunicaciones así como la tripulación médica. Mientras Freezer mantiene a algunos médicos en su propia nave, la mayoría de los guerreros heridos acaban yendo a la nave de apoyo. Me sorprende que le importe en absoluto, dijo Krillin. Habría supuesto que si te hacías daño te echaría a un lado. O, si tus heridas fueran suficientes como para causar problemas y no hubiera recuperación, te lanzaría a los lobos, dijo Raditz encogiéndose de hombros. Esa es parte de la razón por la que Vegeta mató a Nappa, con él herido como estaba, Vegeta pensó que Freezer habría ordenado su muerte a cualquier modo. Hay muchos soldados de la fuerza de Freezer que dejan claro a sus compañeros que los maten si quedan incapacitados, es una muestra de bondad. Bulma apretó los labios ante eso y Krillin no la culpó, pues también encontró la afirmación de Raditz totalmente desagradable. Pero si solo tienes algunos cortes que necesitan reparación o necesitas pasar un día o dos en una cápsula médica, entonces no pasará nada. Quizá te asignen tareas menores y, si sigue pasando, te vuelvan a dejar los soldados rasos, pero Freezer piensa, de nuevo, que es mejor mantener a soldados que ya han sido entrenados que lidiar con el lío de conseguir nuevos soldados. No tiene paciencia para tratar con los nuevos, aunque no tenga que interactuar con ellos en absoluto. Vale, quizá nuestra nave pueda manejar la nave de apoyo. Quiero decir, ¿cuántas armas podría llevar? De todos modos. Puede con cualquiera de ellos, al menos en cuanto a volar lejos, afirmó Raditz. Ninguna de las naves de Freezer tiene armas instaladas. Bulma cayó al suelo en shock. Bueno, dijo Krillin, frotándose la cabeza pensativo, supongo que eso nos facilita las cosas. De inmediato Bulma se levantó de repente y chilló. ¿Por qué no tendría armas instaladas? No hay manera de que pueda ser tan tonto. ¿Se molestaría? Preguntó Raditz. Las naves no luchan en el espacio. Y sí que lo hacen. Raditz relanzó una mirada seca. ¿Ah, sí? ¿Participar en muchas batallas espaciales en la Tierra? No, pero, todo el mundo sabe que, ya sabes, en las películas, Bulma levantó las manos frustrada. Lo que sea. Ya sabes a lo que me refiero. De verdad que no, afirmó Raditz. No se dispara una nave en el espacio. Eso es una tontería. Eso es como poner armas en uno de esos transportadores largos que tienes en la Tierra. Krillin se dio cuenta de que Raditz probablemente se refería a trenes. Trasladan a personas con armas o que son lo suficientemente poderosas como para no necesitarlas donde deben estar. ¿Por qué tener armas instaladas? Es solo que, técnicamente tampoco tenemos armas en la nave, señaló Krillin, lo que solo hizo que Bulma frunciera aún más el ceño. Pero, tras unos momentos, soltó un suspiro y sonrió. Vale, entonces no hay problema en que enviemos la nave. ¿Qué? No. Raditz negó con la cabeza. No podemos enviar la nave. Eso supondría el riesgo de que fuera destruido. Tú, acabas de decir que Freezer no tiene armas en sus naves. Sí, dijo Raditz encogiéndose de hombros, pero aún puede enviar guerreros a luchar contra él. Una vez más, Bulma se cayó al suelo. Alguien viene, y están solos, dijo Xiaotzu, acercándose a la parte trasera del camión donde estaban reunidos los cazas Z. Le tocaba a él vigilar no solo a los hombres de Freezer, sino también a cualquiera de los exploradores y mensajeros que el anciano Sax había enviado. Quizá sea Larin, sugirió Krillin. Ojalá hubiéramos podido ir a buscarle, pero no podíamos arriesgarnos, no con todos los aldeanos que tuvimos que traer de vuelta aquí. Sin embargo, Senza negó con la cabeza y se acercó con el anciano Sax. No es Larin. Reconocería su energía aunque fuera tan poco tiempo conociéndole. El anciano Sax asintió. Ese es Obo. Y con eso su rostro se volvió serio, las líneas alrededor de su boca se profundizaron. Le envié a la aldea de la costa sur.
Si vuelve antes, no tuvieron que esperar mucho porque, tras unos 5 minutos, el alto namekiano de la tribu dragón se apresuró hacia ellos, jadeando con fuerza. El anciano Sax le ordenó que se detuviera y descansara. Senza le trajo un poco de agua que el nameciano bebió a grandes bocados. Freezer llegó al pueblo antes que tú, ¿verdad? Preguntó Sansa. Obo logró asentir y Senza suspiró, mirando a Bulma, que ahora usaba su proyector holográfico para mostrar un gráfico. En un lado había dibujos caricaturescos de ella y la cara de la otra Z-Fighter. El otro era un Freezer fruncido de desaprobación, basado en las descripciones de Raditz. Y en el centro había diferentes caras namekianas, cada una dentro de una bola de dragón. Dos, etiquetados como el Der Sax y el Der Mori, estaban en el lado de Z-Fighter en la lista. Bulma, tristemente, trasladó la de la aldea de la costa sur al lado de Freezer. Por un lado sabemos que Freezer no puede conseguir su deseo, dijo. Pero por otro lado, tampoco podemos pedir deseos. El anciano Sax había explicado que Porunga podía conceder 3 deseos y la esperanza era usar 1 o 2 para expulsar a Freezer y sus fuerzas de Namek y ocultar su ubicación antes de usar el último deseo para traer de vuelta al maestro Roshi. Pero ahora eso estaba en duda. Fue horrible, afirmó Obo. Llegué justo cuando el invasor se marchaba. Creo que solo porque se distrajo con la llegada del resto de sus aliados le impidió percibirme. Eso hizo que Raditz frunciera el ceño, sin embargo. Su explorador debería haberle avisado. ¿Su explorador? Dijo Obo mientras Sisko levantaba el dispositivo en cuestión. Esto de aquí. Entonces no llevaba un scouter, afirmó Obo. Eso es realmente raro, dijo Krillin, pensativo. ¿Crees que las fuerzas de Freezer han descubierto cómo sentir la energía? Raditz, sin embargo, claramente estaba preocupado por otra cosa. ¿Cómo era el atacante? Obo frunció el ceño. Bueno, un poco como tú, para ser sincero. Pelo más corto, también más bajo de altura. Pero tenía cola. Vegeta, dijo Raditz con tono oscuro. Freezer debió enviarle, al fin y al cabo, vio a Shenron. Raditz apretó la mano en un puño. O igual de probable que haya sabido de este planeta y decidido ir a por las esferas del dragón él mismo. Eso es algo que haría Vegeta. Miró a los demás. Esto es grave. Vale, pero, no cambia mucho, dijo Bulma. No es diferente a cualquier otro guerrero que haya tenido Freezer. A menos que ahora pueda sentir energía, señaló Senza. Sabemos que los Saiyans aprenden ese truco rápido. Asintió hacia Raditz. Por eso Bulma solo necesita preparar los bloqueadores de energía. Declaró Krillin. Si hace eso, estamos listos. Supongo que tienes razón, dijo Sansa. Gohan. Chichi gritó, corriendo hacia ellos. ¿Alguien ha visto a Gohan? Raditz entrecerró los ojos, antes de eso, se llenó de horror. Es mocoso, Vegeta está ahí fuera, jadeó Bulma. Si siente a Gohan. Vegeta está en este planeta, dijo Chichi, empezando a jadear con fuerza. Mi bebé está ahí fuera y Vegeta podría encontrarlo. Chichi, espera, empezó Krillin, pero el aura de Kid Chichi explotó en ella. Gohan. Rugió, lanzándose fuera del cañón, con Raditz justo detrás. Maldita sea, siseó Sansa, mirando al anciano Sax. Quédate aquí. Los traeremos de vuelta. Krillin. Claro. Declaró Krillin, saliendo volando tras los demás. Espero que podamos encontrarlo, me horrorizaría imaginar lo que pasaría si Vegeta nos gana de Gohan primero. 38. The Cultured Beast. Zarbon Revealed. 38. La bestia culta. Zarbon revelado. La mente de Zarbon corría mientras miraba el mensaje que había recibido. Una parte de él deseaba desesperadamente que fuera un mensaje de voz, así que podía simplemente ponerlo para Lord Freezer. O mejor aún, que el cobarde esté aquí y se lo diga al propio Lord Freezer. Pero no, el explorador había decidido enviar un mensaje por escrito, sabiendo que eso significaría que Zarbon tendría que dar la información a su señor en persona. Y él permaneció en el campo, negándose a regresar al buque insignia. Oh, el explorador era astuto y no dijo que se negara. Se le ocurrieron algunas afirmaciones absurdas de que solo enviaba el mensaje porque buscaba focos de resistencia namekiana, pero Zarbon conocía la verdad. Él se estaba escondiendo. Ni siquiera me ha dicho su nombre, pensó Zarbon con tono oscuro al salir de su despacho, asegurándose de cerrar con llave antes de empezar a caminar por el pasillo. Ni siquiera puedo echarle la culpa porque no sé quién es, todo era legal.
Era común que los exploradores dejaran mensajes sin firma, especialmente si se les había ordenado infiltrarse en un planeta. Muchos de sus enemigos pensaban que la fuerza Freezer estaba llena solo de brutos grandes y tontos que pisaban fuerte por los planetas, disparando sin control hasta destruir todo lo que podían encontrar. Que no pensaron ni planearon y en cambio vieron todo el universo como algo que destruir. Pero no fue así en absoluto. Sí, hubo compradores que pidieron un planeta purificado, con todo en ruinas, para poder empezar a explotar sin tener que lidiar con los edificios y demás. O que no querían ningún recordatorio de quienes habían venido antes para que los habitantes anteriores se perdieran en la historia. Pero había igual de gente que quería que se quedara intacta la mayor cantidad posible. A veces era un problema logístico, al fin y al cabo, ¿para qué molestarse en construir carreteras, escuelas, edificios, líneas eléctricas y tuberías de desagüe si ya existían? No es diferente a comprar una casa completamente amueblada, bueno, salvo que en esos casos el anterior dueño quería irse. Otras veces era porque lo que había tenía sentido para las personas que querían reclamar el planeta. Unos años antes, Freezer había sido abordado por una orgullosa raza, los Armors. Habitaban en varios planetas diferentes que estaban a grandes distancias entre sí y perdieron el contacto con uno de sus mundos hermanos. Se descubrió que una raza alienígena parasitaria había llegado allí, se había alimentado de sus habitantes y luego se había mudado. Su presidente, Greve, deseaba recuperar el planeta pero sin dañar ninguno de los edificios. No que ninguna de las estructuras que habían estado en pie durante cientos de años fuera destruida. Podían hacerlo ellos mismos, pero entendían que a veces era mejor enviar a un experto y por eso contrataron a Freezer, incluso ofreciendo bonificaciones por cada edificio que no estuviera dañado. En lugar de enviar a tipos como los Ginyu, los Saiyans o incluso a Zarbon o Dodoria, Freezer había enviado a sus exploradores e infiltrados. Tardaron 18 meses, pero al final lograron matar a tanta población que los alienígenas invasores huyeron, pensando que el planeta estaba maldito, y acabó justo en la línea de fuego de la fuerza Freezer que había estado esperando. Eso había sido un buen trabajo, habían ganado mucho dinero y Freezer incluso había firmado un contrato con las armuras para que les proporcionaran materiales para crear nuevas armaduras antibalas para la fuerza de Freezer. Greve se inclinó ante Freezer y le agradeció su trabajo, y Freezer comentó después de que se fueran que deseaba que todos sus compradores fueran tan razonables. Zarbon negó con la cabeza. Te estás distrayendo, se reprendió a sí mismo. Tienes que centrarte en otras cosas, especialmente si vas a reunirte con Lord Freezer y darle esta noticia. Retorció el mensaje en su cabeza de 1000 maneras diferentes, intentando encontrar alguna forma de presentarlo como algo bueno. Ese era el truco cuando se trataba de Lord Freezer. Había que encontrar la manera de averiguar la ventaja de una situación. Fue mucho más fácil bajo el Rey Frío. Zarbon echaba mucho de menos a su antiguo empleador. El Rey Frío había sido mucho más equilibrado que Freezer, el príncipe podía de repente estallar en rabia y luego, igual de rápido, reírse y desprenderse de una situación. Y odiaba las malas noticias, por pequeñas que fueran. Si un planeta era tomado y todos los miembros del equipo regresaban sin un rasguño pero perdían a uno de sus exploradores, Freezer se enfurecía por el cambio de reemplazarlo y exigía que fueran castigados, obligando a Zarbon y Dodoria a ser creativos en cómo castigaban a los soldados de la fuerza de Freezer. Si hacían lo que Freezer ordenaba cada vez, no quedarían soldados para luchar. El Rey Frío, sin embargo, estaba mucho más dispuesto a dar libertad a sus hombres, pero también para apoyarles. Zarbon podría pedirle su opinión sobre una misión y recibir muchos consejos. Freezer declararía por eso te pagó y ordenaría a Zarbon que dejara de molestarle. Y al Rey Frío no le importaban las malas noticias, entendía que a veces los fracasos ocurren y mientras ya tuvieras un plan para corregir las cosas, estaba dispuesto a dar una segunda oportunidad. Solo una segunda oportunidad, pero eso era todo lo que hacía falta. Ya me habría curado, pensó Zarbon con tono oscuro. Si aún estuviera por aquí, se habría asegurado de que mi maldición fuera levantada. Era su mayor vergüenza y la razón por la que Zarbon había buscado al Rey Frío. Su pueblo, los Pomades, eran conocidos por su ferocidad. Su planeta se evitaba a toda costa porque aterrizar había una sentencia de muerte a menos que se tuviera el poder y las armas para defenderse. Vivían en chozas de barro y peleaban constantemente entre ellos. Nunca habían podido avanzar más allá de las herramientas de piedra. Y eran seres groseros y repugnantes. Les encantaba comer y expulsaban el aire sin pensar durante las comidas y hablaban con la boca llena. Defecaban en cualquier sitio y disfrutaban del hedor que podían producir.
Amaban todo lo viscoso y podrido, viendo belleza en ello, o al menos tanta belleza como los de su especie podían encontrar en cualquier cosa. No luchaban en guerras porque eso requeriría que los pómadas tuvieran cierto sentido de estructura, cosa que no tenían. En cambio, simplemente tenían batallas que podían empezar en cualquier momento. Se decía que uno debía preocuparse si una comida de pomada no había provocado al menos 3 peleas diferentes. Zarbon siempre había sabido que era diferente, pero en realidad no lo entendió hasta que el Dr. Flash lo encontró y empezó a trabajar con él. El genio loco, pues solo alguien medio loco consideraría aterrizar en Poma para estudiar a las criaturas que vivían allí, pensaba que solo era cuestión de educación lo que impedía que las pómadas se levantaran y se convirtieran en algo más. Había encontrado a Zarbon cuando era un pequeño Polliwog, y se lo llevó lejos de su familia, algo por lo que Zarbon estaba agradecido, ya que estaba bastante seguro de que su madre o sus hermanos se lo habrían comido si les hubiera dado ganas. El Dr. Flask se puso entonces a trabajar para enseñar a Zarbon a ser más que su gente. Cómo hablar. Cómo pensar. Moverse con gracia y dignidad. Entenderse a sí mismo y a los demás y cómo interactuaban. Todo esto hasta que, por fin, Zarbon se convirtió en algo más. Pero, el monstruo seguía dentro de él, arañando para salir. Por eso había venido a trabajar con el Rey Frío. Había dicho que tenía muchos científicos trabajando para él y que le interesaba Zarbon. Quería ver de qué era capaz de hacer. Y. Si se le diera tiempo, quizá sus científicos podrían curarle de su transformación y permitirle ser plenamente quien deseaba. No tener que depender de la bestia interior para derrotar a los enemigos. Si él hubiera permanecido al mando, me habría curado, pensó Zarbon al acercarse a la cámara de Freezer. Pero luego se retiró y la estación Etheridge fue destruida y yo quedé atrapado. Atrapado apenas aferrado a mi gracia y trabajando para Lord Freezer. Expulsó esos pensamientos de su cabeza, sin querer ni siquiera dejar que burbujearan en su mente. No sobreviviría mucho si Lord Freezer percibía un poco de rebeldía en su interior. Aún así, eso le dejaba un problema. Solo podía centrarse en las malas noticias que tenía que compartir con Lord Freezer y no tenía ni idea de cómo iba a darle la vuelta para protegerse de la ira del príncipe. Adelante, dijo Freezer y Zarbon tragó saliva antes de entrar en la habitación. Señor Freezer, dijo Zarbon, arrodillándose. ¿Has recibido ya noticias de Dodoria? Preguntó Freezer. No debería necesitarle esta mirada para localizar a esos tontos que se atrevieron a interferir en mis planes. Más le vale tener una buena excusa o juro que acabaré con su miserable vida. Como no sabía qué decir, Zarbon, para su horror, se encontró hablando antes de poder detenerse. Parece que llegas demasiado tarde para eso, mi señor. Freezer se quedó muy quieto antes de girar la cabeza lentamente, muy despacio, hacia un lado. Lo justo para atrapar a Zarbon de reojo. ¿Qué se supone que significa exactamente eso? Sabiendo que ya no había salida, Zarbon dijo con la voz más firme que pudo. Un explorador nos contactó hace unos minutos. Aunque no pueden estar seguros, han encontrado lo que creen que son los restos de Dodoria. Freezer se dio la vuelta. ¿De verdad? Sí, mi señor. Zarbon tragó saliva. Claramente Dodoria se dejó emboscar. Zarbon, sé que tenemos problemas con nuestros scouters y cómo se enfadó Freezer cuando se enteró de eso. Se quejaron y despotricaron sobre cómo, cuando más necesitaban a los exploradores, de repente tenían fallos técnicos. Juró que masacraría a todo el departamento técnico si no fuera porque los necesitaba vivos para arreglar esas malditas cosas. Pero sí sé que escaneamos el planeta antes de llegar y no detectamos ni una sola lectura de energía que pudiera coincidir con la mayoría de nuestros soldados, y mucho menos con Dodoria. Así que, ¿te gustaría pensar en otra forma en que murió? Pozo, quizá él mismo se causó el daño. Estos namekianos son débiles, como has dicho, y eso podría hacer que se vuelva arrogante y crea que podría hacer algún movimiento nuevo. Uno que acabó destruyéndole. ¿Qué, como si hubiera volado hacia su propia explosión de energía? Preguntó Freezer con tono condescendiente. Puedo verle tan tonto, pero no creo que esa sea la respuesta en absoluto. Tú, no es así, Lord Freezer. El príncipe se giró y empezó a reírse, lo que aterrorizó a Zarbon más que sus gritos y alaridos. Por supuesto, la respuesta es bastante obvia y me decepciona que no te hayas dado cuenta. Claramente estabas demasiado centrado en conseguir las esferas del dragón y no en quién más podría estar buscándolas. Yo, no lo entiendo. Por supuesto que no, cabeza hueca. Te preocupan más tus bálsamos de baño y productos para el cabello que mirar a tu alrededor y ver el mundo tal y como es.
O lo que contiene. No, no fueron los Namekianos quienes mataron a Dodoria. Freezer sonrió con suficiencia. Vegeta ha vuelto. ¿Y, Vegeta? Sí, dijo Freezer. Y se ha hecho mucho más fuerte. Tendré curiosidad por saber qué causó tanto crecimiento en él y en tan poco tiempo agitó la mano con despreocupación. Con desdén. Como si ese mismo acto pudiera hacer que Vegeta saliera volando del planeta, gritando y desatando que nadie le hizo eso a el príncipe de todos los Saiyans. Me sorprende que no te dieras cuenta, Zarbon. Pensé que habrías comprobado los escaneos de la atmósfera, la lectura de energía coincidía claramente con la que tenemos en Vegeta, solo que a un nivel superior. Pero, ¿ha conseguido derrotar a Dodoria? Sí, eso es curioso, ¿verdad? Claramente, lo que pasó y causó sus heridas también le permitió hacerse más fuerte. Recuerdo que mi padre mencionó algo sobre eso, como los Saiyans eran los guerreros superiores porque mientras tuvieran un poco de vida volverían más fuertes. Tonterías, digo yo, porque todo el mundo sabe que esos monos solo son superiores a la hora de que se maten. Se rió de eso y Zarbon sonrió con el viejo chiste aunque nunca le había parecido gracioso. La destrucción de los Saiyans había sido un desperdicio absoluto y algo que solo Freezer encontraría encantador. Zarbon había visto los informes trimestrales y en los últimos 20 años aproximadamente sus proyectos de beneficio no habían logrado alcanzar la misma trayectoria que King Colt. Algo que molestaba a Freezer enormemente. Quería poder y lo quería rápido, y culpaba a todos a su alrededor de que no sucediera. Ni hablar de que había matado a una gran cantidad de sus mejores exploradores planetarios. Por suerte, había sido lo bastante inteligente como para afirmar que fue un asteroide el que él cometió y no él mismo. Fueron necesarios Zarbon y Dodoria, junto con el capitán Ginyu y algunos otros de confianza, quienes le convencieron de no reclamar la destrucción como suya. Freezer había pensado que eso enviaría un mensaje a todos y les haría temblar de miedo o los animaría a apoyarlo. Después de todo, todos querían luchar por el ganador. Pero argumentaron que eso solo pondría nerviosos a todos sus socios comerciales. Después de todo, ¿realmente querías firmar un contrato con alguien que demostrara que estaría dispuesto a destruirte solo porque le divertiría? No tiene un verdadero entendimiento de negocios, pensó Zarbon con amargura, anhelando los días en que trabajaba con el Rey Frío. Había entendido cómo hacer las cosas, había estado en el campo limpiando planetas y construyendo el imperio desde cero, y así se dio cuenta de los problemas que podían surgir o de los problemas que podían convertirse en obstáculos. Príncipe Freezer, es la primera vez que realmente va a un planeta con el resto de nosotros. No tiene ni idea de qué esperar. Es completamente novato, pero ni siquiera podemos tratarle como a un nuevo contratado. Era frustrante hasta el extremo y aún no entendía por qué King Colt lo permitía. Sí, Freezer era mucho más temido que su padre, pero también estaba perjudicando su capacidad de obtener beneficios, costándoles aliados y rozando peligrosamente que la Policía Galáctica intentara realmente enfrentarse a ellos. Y Zarbon temía el día en que Lord Freezer decidiera romper las reglas de su padre e ir tras Lord Beerus o atreverse a reclamar un planeta que fuera el juguete del Omni-Rey. Me pregunto por qué hace esto. Matar a Dodoria, bueno, eso es algo que él ha querido y no es una gran pérdida. Dodoria se había vuelto un problema últimamente y será bastante fácil reemplazarlo. Estoy seguro de que personalmente te agrada, Zarbon. De hecho, si no hubiera conseguido la grabación de la firma energética de Vegeta y hubiera sabido que estabas en la nave todo el tiempo, habría asumido que tú lo hiciste. Se rió de nuevo. Zarbon no respondió. No habría hecho eso. Detestaba a Dodoria porque le recordaba demasiado a su yo bestial, pero también veía el valor del guerrero. Él era el martillo del cuchillo de Zarbon y trabajaban bien juntos. Sería una carga enorme encontrar un sustituto. Quizá uno de los Ginyu. Podría funcionar la Voltura, es fuerte y rápido, así que eso sería bueno para cubrir lo que perdimos. No hay Reku, él también es Amer, pero demasiado inmaduro. Nunca soportaría trabajar para Lord Freezer. Supongo que también podría mirar dentro de las filas. Sería una pesadilla absoluta encontrar un sustituto para Dodoria. Especialmente uno que atraería tanto al señor Freezer como al Rey Frío, porque quien fuera tendría que asumir los papeles de Dodoria en el asunto de vigilar a Freezer. El Rey Colt no estaría contento de que sus ojos y oídos estuvieran medio ciegos y medio sordos. Y luego está el paquete de compensación con el que tendré que lidiar, pensó Zarbon con un suspiro amargo. Eso afectará mucho a nuestros beneficios. Todos pensaban que la fuerza Freezer estaba formada por esclavos.
Lo cual era completamente absurdo si uno realmente se tomaba un momento para pensarlo. Los esclavos eran guerreros horribles, porque no luchaban por ti, sino por ti. Un esclavo desesperado vería una pelea como una oportunidad para conseguir su libertad o morir y ser liberado. Y a los esclavos no se les podía conceder ninguna libertad y eso no servía para su negocio. Los soldados necesitaban salir y ocuparse de las cosas sin estar constantemente vigilados. Por eso Lord Freezer no se ocupaba del comercio de esclavos en absoluto. Demasiado desordenado. Demasiado complicado. No, cada soldado Freezer era un empleado contratado. Los contratos solían ser de por vida, así que no había riesgo de que llevaran sus secretos a ninguna de las otras potencias galácticas, y estaban a prueba de un ejército de abogados, literalmente, tenían su propio planeta para servir de oficina, para asegurarse de que nadie se atreviera a intentar romperlos. Freezer nunca había investigado realmente eso y por eso no entendía todo lo que contenían esos contratos. Cuando se enfadó y exigió a los soldados que se deprisaran a tomar un planeta, cobraban horas extra. Cuando los enviaba en vuelos largos en lugar de buscar quién más podía estar disponible y que estuviera más cerca, esos viajes de un año costaban al imperio dinero de viaje. Las bonificaciones que se pagaban por misiones exitosas. El capitán Ginyu y sus fuerzas apostaron con caramelos porque no necesitaban dinero. Cada uno podría, cuando llegue la edad de jubilación, comprar un planeta propio. El propio Zarbon estaba contemplando un buen sistema solar que sería suyo cuando finalmente llegara al punto de ser retirado del servicio activo. Y luego estaba el seguro de vida. El Rey Frío y el Príncipe Cooler nunca mataron a sus propios hombres. ¿Alguna vez? Me horrorizaría hacerlo. Porque cada vez que un soldado moría, su seguro de vida se activaba. Muchos de los miembros de la Fuerza Freezer firmaron sus contratos porque sabían que sus familias serían cuidadas si morían, y bien cuidado. Algunos de los mejores luchadores a los que se habían unido porque el sueldo y el seguro ayudaban a sus planetas. Así fue como consiguieron que algunos de los mejores médicos y científicos se unieran a ellos. ¿Y deberían morir por negligencia de la Fuerza Freezer? Como el señor Freezer matando a sus propios hombres porque estaba montando un berrinche. La cantidad se disparó. Por suerte, el señor Freezer no fue quien mató a Dodoria, pensó Zarbon. ¿Y si fue Vegeta? Entonces saldrá de sus propios fondos. Pero necesitaremos pruebas de eso. Al tomar una decisión, Zarbon dio un paso adelante. Iré personalmente a ocuparme del asunto, mi señor. Recuperaré el cuerpo de Dodoria y averiguaré si Vegeta fue el culpable. Sí, investiga de Vegeta, dijo Freezer con un resoplido, volviéndose una vez más hacia la ventana. Tenemos que ver si esto solo fue porque dejó que su temperamento le dominara o si ha decidido rebelarse. Si es lo primero y al menos tiene una buena razón, supongo que podría dejarle volver al grupo. Pero no para reemplazar a Dodoria, probablemente piense que esa será su recompensa por esto. Pero no se puso en contacto con nosotros y eso debe ser castigado. Si se ha vuelto rebelde, quiero que lo encuentren y que siga vivo. Yo me encargaré personalmente de él. Freezer se detuvo. Pero en cuanto al cadáver de Dodoria, que se pudra. No voy a perder tiempo con ese fracaso. No olvidéis que estamos aquí por las esferas del dragón, Zarbon, y con estos problemas técnicos con los exploradores esa tarea se vuelve aún más difícil. Zarbon se inclinó, sin atreverse a corregir a Lord Freezer e informarle de que Dodoria tenía que ser traída de vuelta. Otra cosa más en su contrato que Freezer no sabía. El Rey Frío lo habría sabido, pensó con tono oscuro. No lo trataría con tanta suavidad. Se movió rápidamente por los pasillos, apretando los dientes por la frustración. Señor Freezer, sigue hundiéndonos. ¿Y si consigue hacerse con las esferas del dragón, qué le impedirá convertirnos realmente en esclavos a todos? No. No, había que hacer algo. El curso del imperio corregido. Era hora de que el Rey Frío regresara. Y la única forma de hacerlo, era que Zarbon reclamara las esferas del dragón para el legítimo gobernante. MC, sinceramente, no entiendo por qué sigues molesto, dijo Treif riendo, haciendo clic en una de las cápsulas y frotándose las manos cuando, con un puff, se formó en una mesa con una comida de 3 platos, toda caliente y humeante. Pollo asado, una guarnición de patatas empapadas en salsa, bollos esponjosos y una tarta de aroma dulce de postre. El Dr. Hood le afirmó que el planeta ya está sanando de lo que Turles le hizo y que en una temporada podremos cultivar de nuevo. Y ya tenemos suficiente leña para años ya, y quema muy bien. Señaló una de las hogueras que había hecho Dover, que crepitaba alegremente.
La madera del árbol del poder tenía propiedades muy interesantes. Cuando se quemaba, desprendía un olor que parecía dar un poco más de vigor a todos, hasta el punto de que tenían que montar sus campamentos lejos de las llamas porque nadie podría dormir si estaban cerca de ellos. Y la comida cocinada sobre las llamas duraba mucho más, con uno de los Plays necesitando solo un bocado para trabajar todo el día. Muchos de ellos estaban interesados en probar suerte usando la madera para construir nuevas casas, preguntándose qué nueva magia podrían descubrir con las maderas. El único que seguía de mal humor, al menos para Treif, era Senen. Ni siquiera debería haber llegado a esto, murmuró con tono oscuro. Nos dieron mucha comida, gruñó Rador. Y provisiones. Y nos ayudaron a deshacernos de Turles desde el principio, dijo Dover. Senen negó con la cabeza. Ese mago, sin embargo, déjalo en paz. Declaró Treif riendo. Sus amigos parecían listos para castrarle por esa broma. Creo que ya será castigado lo suficiente. ¿Broma? Soltó Senen. Broma. ¿Recuerdas? Sí lo recordamos, dijo Rador con frialdad. Recordamos sus promesas y luego cómo robó la fruta y huyó. Pero hemos seguido adelante, tú también deberías. ¿Tú, quieres que siga adelante con esta traición? Exigió Senen. Lo que hizo Trief gimió dramáticamente. Va a arruinar la cena si sigue así. Aún así, arrancó un trozo de pollo y empezó a morderlo con hambre. Vamos, nunca lo volveremos a ver. Estamos listos, venjémonos la mejor venganza llevando una vida buena. El hocico de Senen se estremeció ante eso. Solo desearía poder verle una vez más. Y fue entonces cuando apareció ante ellos el plano sólido de blanco, aproximadamente del tamaño de una puerta. Los Plays se quedaron rígidos e inmóviles ante la repentina aparición del gran rectángulo blanco, muchos de ellos yendo a por sus armas. Aunque nunca habían sido un pueblo ocioso, habiendo tenido muchas guerras y peleas entre ellos, después de Turles nunca volverían a bajar la guardia. Estarían preparados para cualquier amenaza que se les presentara. La primera en salir hizo que Senen se tensara antes de relajarse, reprochándose a sí misma por estar preocupada. Son Goku no era su tío, el monstruo Turles, aunque se parecieran mucho. Pero solo en la forma básica y Senen se había molestado con muchos comerciantes que llegaban y la confundían con otra persona solo por el tono de su abrigo, que honestamente no entendía, todos tenían el mismo tono de gris en sus ojos. Usa esa maldita nariz. Había reprendido a más de uno antes de disculparse por estar tan enfadada, pero aún así guardándolo en contra de la otra parte. Entonces, ¿cómo era justo que ella reaccionara así ante Son Goku? El Saiyajin no era su tío. Solo había que mirar su rostro, que era abierto y amable. Pudo notar de inmediato que era un buen hombre, noble y servicial, dispuesto a dar todo por cualquiera que necesitara su ayuda. ¿No había luchado, después de todo, contra su propia sangre para protegerlos? Las acciones siempre habían hablado más alto que las palabras para todos ellos y las acciones de Son Goku eran como un aullido en un campo vacío. Luego estaba su aroma. Turles olía, incorrecto. Sangre vieja, madera podrida y fruta apestosa. De esos que se habían dejado fuera y habían desarrollado un moho malo, pero solo te dabas cuenta cuando lo girabas y veías la mitad cubierta de pelusa. Lo mismo ocurría con sus hombres. Todos olían horrible y por eso, en cuanto los vieron, los Plays abrieron fuego contra ellos. Pero Son Goku olía a un valle de bosque. Terroso, pero no sucio. No, como 100 plantas diferentes y corteza vieja de árbol y hojas que no estaban ni cerca de caerse. Olía a agua fresca y al cielo en un día en que el sol era bueno y las nubes albergaban 1000 sueños. De un fuego asando carne fresca que invitaba a todos a reunirse. Estaba como cuando se fue, aunque Senen detectó algo más al olfatear. Una tormenta. Relámpago. Pero en realidad aún no ha tocado el suelo y la lluvia no ha caído. Está en el aire. La corriente. Pero no es algo a lo que temer, le recordaba a cuando era cachorra y se emocionaba con las tormentas porque sí, eran grandes y daban miedo, pero también lo eran los padres y, como padres, las tormentas podían ser increíbles también. Estamos aquí atrás. Declaró feliz Son Goku. Nos estábamos preguntando eso. ¿Qué haces aquí? Preguntó Dover. Pensé que tú y tus amigos ibais a ese planeta, Namek. Sí. Todavía hay que llegar allí. Vosotros tenéis barcos, ¿verdad? Agradecería mucho que pudiéramos pedir uno prestado, porque si no, tendremos que esperar a que Bulma y los demás vuelvan aquí y podrían estar ocupados. Se frotó la nuca. Íbamos a irnos, pero entonces se abrió este portal y le dijeron a Cayos que tenía que ayudar a otro mundo. ¿Cayos?
¿Ayudar a otro mundo? Preguntó Senen con un bufido. Como si el Cayos atravesó el portal. Iba vestido de forma diferente. Un abrigo largo y unas gafas y guantes. Y la sonrisa que tenía cuando habló con ellos, y luego los traicionó, no estaba allí. En cambio, sus rasgos eran fríos como piedra. No muestra nada. Pero no podía ocultar su olor. Senen inspiró hondo y se sobresaltó. Antes de que fuera de contrastes. El crepúsculo y el amanecer. El sol poniéndose y el mundo quedándose dormido tras un largo día, encontrándose con la salida del sol y el rocío sobre la hierba y el olor de las flores comenzando a abrirse. Pero ahora era, mucho más fuerte. Era la medianoche más fría en pleno invierno, cuando la luna estaba llena, las estrellas brillaban y todo estaba cubierto de nieve silenciosa. Donde un solo olor dolía los pulmones, pero también era tan delicioso que no se podía evitar aspirar cada vez más. Eran los pinos que vigilaban y la frescura de un mundo donde todos se duermen. Pero también era el día más caluroso del verano, cuando el sol estaba tan alto en el cielo que no había sombras. La tierra asada secándose y agrietándose, desmoronándose con cada paso. Él era las arenas siempre cambiantes, en movimiento y amenazando con consumir todo lo que las invadía. Él era la dureza y el brillo de todo aquello. Una calma que ocultaba la muerte y el peligro. Senen apuntó su arma directamente hacia él, aunque sabía que era un gesto débil. Ella pudo notar de inmediato, aunque no entendía sus magias, que él estaba muy por encima de ellas. ¿Te atreves a mostrar la cara después de lo que nos hiciste? Exigió. ¿Cómo condenasteis nuestro planeta? Y sí, declaró Abo Cayos y luego levantó la mano y una energía blanca brotó de su palma, haciendo que Senen y el resto de los Plays comenzaran a gemir y gemir al ver la magia furiosa. Pero no los atacó. Abo, en cambio, golpeó de repente el suelo con la mano y la magia pulsó en el suelo, y a su alrededor había un temblor, como cuando una piedra fue lanzada a un pequeño estanque. Con él como epicentro, el suelo a su alrededor se agitó por un momento antes de que la fina capa de hierba sobre la que habían estado, que acababa de empezar a asomar entre la tierra devastada por el árbol del poder, explotara de repente en un matorral salvaje, fuerte y granizo. Disparó a su alrededor, haciendo que muchos de los compañeros de Senen gritaran de sorpresa al sentir de repente la hierba cosquillar sus pies. Miraban a su alrededor con desorden mientras jóvenes retoños que habían cuidado con toda la ternura que podían decidían hacer pasar los años en segundos, elevándose al cielo y levantando sus ramas para que pronto se encontraran en un claro boscoso y sombrío. Animales de los que solo habían visto indicios, que se habían retirado para recuperar fuerzas, soltaron canciones y gritos para que el bosque recién crecido se convirtiera en una orquesta. La propia Senen bajó lentamente su arma, sorprendida por los cambios que sentía. Honestamente, no se había dado cuenta de lo cansada que se sentía a ese momento, pero era como si hubiera comido su primera comida realmente saciante en mucho tiempo. Se sentía satisfecha y llena, y eso le daban ganas de frotarse la barriga y sonreír ante la sensación. Pero no estaba apática, no. Estaba llena de energía, eufórica y lista para escalar cualquier montaña o enfrentarse a cualquier gran río que se le presentara. Miró a los demás y vio que sentían algo muy parecido a ella. La fuerza vital que el árbol del poder les había robado, que había ido regresando poco a poco, ahora estaba de vuelta por completo. ¿Y por qué? Susurró mientras miraba a Abo Cayos con asombro, el hombre levantándose lentamente y quitándose los pantalones. ¿Por qué hiciste esto después de lo que hiciste antes? Porque alguien me obligó a cumplir con la marca, respondió. Soy Abo Cayos. Y salvo gente. ¿Y si hay alguien ahí fuera, alguien que tenga un problema con eso? Echó la cabeza hacia atrás y rugió al cielo, al diablo con ellos. 39. The Legacy of the Saiyans. Vegeta Rises. 39. El legado de los Saiyajins. Vegeta se levanta. ¿Esco? Enlatar, ¿me oyes? ¿Puedes? El robot de repente dejó lo que estaba haciendo, sus sistemas intentando descifrar el mensaje estático que de repente estaba detectando. Estaba seguro de que venía del espacio exterior, pero no en ninguna de las frecuencias que había estado detectando y bloqueando de las naves de la Fuerza Freezer. Aparte de un solo mensaje que se había difundido, tan desordenado que no se dio cuenta de qué era exactamente hasta que ya se había enviado, nada se había permitido salir ni llegar a las naves en cuanto a comunicaciones. Y el mensaje que estaba recibiendo, aparentemente en tiempo real, tampoco era de ellos. ¿Isco? Preguntó Bulma, habiéndole notado aún. ¿Qué pasa? ¿Es Gohan? No, dijo.
Todos estaban muy nerviosos al descubrir que Gohan y Dende habían desaparecido. El anciano Sax, junto con varios namekianos mayores, hacían todo lo posible para evitar que sus compañeros namekianos salieran corriendo a buscar a Dende mientras Chichi y varios de los guerreros Z habían salido disparados de su escondite para buscar a los niños. Estoy recibiendo un mensaje, uno dirigido a mí. Isco, ¿me oyes? Decía el mensaje, mucho menos distorsionado. Y señor, dijo Isco en voz baja. Abo. Exclamó Bulma. Isco, ¿puedes? Sí, un momento. No es la señal más fuerte, así que necesito potenciarla. Redirigió algo de energía de diferentes dispositivos dentro de sí mismo, sus motores antigravedad le hicieron caer un pie al reducir su fuerza. Pero valió la pena cuando la estática se disipó por completo y escuchó la voz de Abo Cayo sonar alta y clara. Isco, ¿me oyes? Le oigo, señor, respondió Isco. Te oímos. Dijo Bulma solo medio segundo después. Abo, tú y Goku. Hemos vuelto, dijo Abo. Sí. Goku intervino. Ha sido increíble, Bulma. Conocimos otras versiones de Abo. Había uno hecho de huesos, otro con poderes de araña y otro con esta llave. Y luchamos contra un tipo que lavó el cerebro a los héroes de su mundo, pero no te preocupes, los salvamos. Luego tuvimos que luchar contra este tipo, Thanos, que quería matar a la mitad del universo. Y he aprendido algunos trucos y movimientos nuevos, estoy deseando enseñároslos a todos. Ahora puedo enviar mi ki como un rayo. Es muy rápido y necesito mejorar la puntería, pero va a ser de gran ayuda. Y Kaios también aprendió a hacer cosas realmente chulas. Hizo Black Parade, pero éramos todos nosotros y ellos. Goku, dijo Bulma, interrumpiéndole, eso es muy interesante, pero nos preocupa más lo que está pasando aquí. Quiero decir, sin ánimo de ofender, seguro que lo que pasaste fue muy grave, pero estamos teniendo algunos problemas. ¿Qué tipo de problemas? Preguntó Abo. Isco silenció rápidamente el micrófono de su lado. ¿Puedo sugerir que no les informes sobre el joven Gohan? Me atrevo a decir que podría causar pánico a ambos. Bien, buena idea. Bueno, dijo Isco, volviendo a la conversación, el Lord Freezer que te preocupaba decidió hacerse notar. Murmuró Abo. ¿Qué tan grave, Isco? En cuanto a daños reales, todos estamos a salvo. Y hemos conseguido reunir a muchos namekianos y de varias aldeas y llevarlos a nuestro lugar. Estamos trabajando en cavar algunas cuevas para refugiarnos, afirmó Bulma. Estallando en la tierra, estamos encontrando algunos huecos con los que trabajar, así que eso es un gran punto a favor. No se dijo que se vieron obligados a reducir mucho la velocidad, ya que los guerreros Z habían ido a buscar a Gohan, junto con varios ancianos namekianos. Pero Freezer está aquí y Vegeta también. También perdimos algunos guerreros namekianos cuando fueron a atacar Freezer. El anciano Sax se había entristecido mucho al saber que Larin se había escapado, reuniendo guerreros y convenciéndolos de desobedecer sus órdenes. Especialmente con la muerte de varios de ellos. Fue un acto vergonzoso que llevó a un desperdicio vergonzoso y el namekiano mayor simplemente suspiró y murmuró que no sabía qué pasaría con Larin cuando regresara. Sí, era una mejor elección de palabras en opinión de Isco. Hombre, entonces tenemos que llegar allí. Declaró Goku. Menos mal que los Plates nos han dejado prestar esta nave. ¿Tienes un barco? Dijo Isco. Y los Plates, señor, la última vez que los vimos no estaban muy contentos con usted, se detuvo. ¿Tú, de verdad pedir prestada la nave? Si preguntas si lo robé y le mentí a Goku, entonces no, Isco, no hice eso, dijo Kaios con sequedad, pero con suficiente diversión para dejar claro que no estaba enfadado por la suposición. Arreglé las cosas con ellos. Como dijo Goku, aprendí algunas cosas luchando contra Thanos y también obtuve un buen aumento de poder. No estoy seguro de por qué no me volví loco cuando salvé ese mundo, quizá fue culpa de la entropía lo que lo mantuvo bajo control, puede que nada. Es un Abo hecho de huesos. Goku intervino. Larga historia, dijo Abo. El caso es que pude devolverle el favor a los Plates y ahora estamos en buenos términos. Así podremos volar y reunirnos con vosotros. Kaios, dijo Bulma, un poco nerviosa, no somos tan cercanos. Nos llevó una semana llegar a Namek, y no tienes el sistema de guía que te guíe. Y también tienen varias naves en órbita, no todos han aterrizado y apuesto a que no te van a dejar que llegues y los dejes pasar de largo. No se dijo la preocupación de que, aunque supieran exactamente a dónde iban, había pocas esperanzas de llegar a Namek a tiempo. Sinceramente, a Isco le sorprendía lo rápido que todo se estaba descontrolando desde donde empezaron.
Hacía solo unas horas se habían reunido con los aldeanos namekianos, su mayor preocupación era que salieran corriendo asustados o se pusieran a la defensiva al ver a extraños. Ahora tenían a Freezer respirándoles en la nuca, trabajando en planes para proteger a la población y con Gohan desaparecido. En una semana no se sabía qué pasaría exactamente, era muy probable que las cosas no duraran 1 o 2 días, y mucho menos una semana. La gente se preguntaba por qué a Isko le gustaba evitar el peligro a toda costa. Por eso. El peligro era rápido. Te atacó con fuerza y rapidez antes de que pudieras planear tu supervivencia. Y a menudo no había respaldos, no hay posibilidades de pulsar un botón de deshacer. Eso fue simplemente, ese. No sabía cómo los orgánicos podían soportarlo. Oh, estaremos allí en unas horas, dijo Abo con una alegría que también estaba teñida de oscura determinación. Llegaríamos mucho antes, pero tendremos que llegar al sistema en vez del planeta y movernos sigilosamente por las naves de la Fuerza Freezer. Y señor, ¿esto es una mierda mágica?, dijo Isko. Abo se rió entre dientes. Mucho. Como dije, he aprendido algunos trucos, y no sé si Edwin consiguió un recuerdo de nuestra visita a esa tierra, pero yo sí. Se llama anillo de lanzamiento, declaró Goku. Permite que quien lo lleve pueda ir a otros lugares. Podría intentar llegar directamente al planeta, pero no sé si Freezer y sus fuerzas lo detectarían, dijo Abo. Así que iremos por el camino largo, pero estaremos allí en unas horas. Bulma se desplomó aliviada ante eso. Bien, eso es muy bien. Nosotros, realmente os necesitamos a los dos aquí. Krillin está haciendo todo lo posible por liderar, pero con todo lo que se está descontrolando, me sentiré mejor si vosotros dos estáis aquí para ayudar. Y sé que él también lo hará. Pues no te preocupes, declaró Goku. Vamos a llegar muy pronto. Con eso, la transmisión se cortó y Isko y Bulma se miraron. ¿Crees que llegarán a tiempo?, preguntó suavemente. Sí, dijo Isko con firmeza. Creo que llegarán aquí a tiempo antes de que enfrentemos una destrucción total. Mi única preocupación es hasta dónde se desmorona todo antes de que lo hagan. Temía que dijeras eso, murmuró Bulma. MC. Vegeta sabía que tenía que seguir adelante. Sabía que tenía que darse prisa y alzar el vuelo y continuar con la búsqueda de las esferas del dragón. Ahora no era momento de perder el tiempo. Perder segundos preciosos sin hacer nada. Tenía que irse. Pero aún así, se encontró allí de pie, saboreando su victoria. No había sido tan insensato como para quedarse donde había derrotado a Dodoria. No, lo supo en el momento en que mató esa gran bola de porquería rosa que necesitaba moverse. Cada explorador, entre las muchas funciones diseñadas para vigilar la Fuerza Freezer, tenía un interruptor de hombre muerto incorporado. Algo que alertara a Freezer si un soldado era asesinado. O más bien alguien en la fuerza, ya que dudaba mucho que el propio Frieza estuviera sentado en un escritorio observando cómo llegaba información sobre batallas. Aunque quizá, considerando que Dodoria era uno de sus principales lugartenientes, pensó para sí mientras se sentaba bajo un saliente rocoso. Había sacado algunas de sus raciones de emergencia, comiendo una barra energética bastante insípida y bebiendo un poco de agua caliente en la lengua. Pero, tras su victoria contra Dodoria, era la mejor comida que había probado nunca. Ningún banquete había sido más agradable que la comida que había tenido en ese momento, saciado y complacido tras una victoria contra un enemigo tan odiado y poderoso. Me he hecho más fuerte, pensó para sí. Mi derrota en la Tierra, sabía que esas cosas podían permitir que un Saiyajin ganara fuerza rápidamente, pero nunca imaginé que fuera tanto. Tragó otro bocado de la barra de energía, sintiendo cómo se asentaba pesada en su estómago. Por muy insípidos y sin sabor que fueran, hacían un trabajo lo suficientemente decente como para llenar a uno, aunque nunca se sintieron realmente satisfechos. Dodoria siempre fue un tan engreído, imponiéndose y creyendo que era el mejor del universo. Burlón y arrogante. Me pregunto cuánto estará presumiendo en el infierno en el que se encuentra ahora. Soltó un bufido, riendo con voz oscura mientras una sonrisa se dibujaba en sus labios. Siempre pensó que no tenía sentido, un niño jugando a ser poderoso. ¿Pero sigues pensando eso, Dodoria? ¿O mi poder por fin te enseñó esa lección justo antes de que termines? Probablemente no, se dio cuenta. Conociendo a Dodoria, probablemente estaba en el infierno en ese mismo momento intentando encontrar cualquier razón, cualquier una, para la derrota que no implicara admitir que Vegeta era más fuerte que él. Ni siquiera mi padre se atrevió a soñar probándose contra Dodoria, pensó Vegeta. Y lo maté con facilidad.
Su mente fue a los planes que había detallado Appa y Raditz. Cómo derrocarían a Freezer y crearían un nuevo imperio Saiyajin con Vegeta al mando. Nunca había admitido, ni siquiera ante sí mismo, sus dudas de que pudieran lograrlo. Tendrían que ser astutos para enfrentarse a Freezer y a los miembros de su círculo íntimo, eliminándolos en silencio pero también tan rápido como pudieran. No podían arriesgarse a que Freezer se enterara, si lo hacía, usaría toda su fuerza contra ellos y entonces estarían acabados. Sabía que las posibilidades de éxito eran escasas, pero estaba dispuesto a intentarlo, incapaz de soportar ni un segundo más bajo el pie de Freezer. Pero ahora podría matar fácilmente a ese bastardo. Pensó con deleite, apretando la mano en un puño. Dodoria y Zarbon tienen un nivel de poder más o menos igual. Aunque Zarbon sea un poco más fuerte que él, por la forma en que conseguía acabar con Dodoria, bueno, Zarbon no tendría ninguna oportunidad. Y Freezer, a pesar de todas sus afirmaciones de fuerza, nunca le he visto luchar. Nunca le he visto realizar un solo ataque. Es muy probable que ni siquiera tenga movimientos. Que ha confiado en el legado del Rey Frío para mantener el poder. Rey Frío, era una situación complicada y que requería bastante reflexión. Mientras Vegeta llegaba a la conclusión de que Freezer no sería tan difícil como había pensado en derrocar, con el aumento de poder de Vegeta, King Colt seguía ahí y sabía que podía luchar. Había visto las imágenes borrosas en las que se deleitaba aplastando a sus enemigos, reduciéndolos a una pasta roja solo con sus propias manos. Y a pesar de su desaparición, Vegeta estaba convencido de que seguía vigilando a su hijo y que, si muriera, lo tomaría como una ofensa. Pero este planeta, quizá sea la mejor forma de tratar con Freezer, pensó Vegeta para sí mismo, un plan empezando a formarse en su mente. Había considerado usar este planeta como nuevo mundo natal del Imperio Saiyajin, pero quizá, una vez que haya reclamado mis deseos, pueda usarlo como distracción. Permitir que el Rey Frío venga corriendo aquí para encontrar el cadáver destrozado de su precioso pequeño príncipe, y descargar su ira sobre los namekianos que viven aquí. Una vez que los haya masacrado a todos, creerá que su venganza se ha cumplido y volverá a cualquier rincón remoto de la galaxia al que haya decidido retirarse. Sin darme cuenta de que sigo ahí fuera, la cazadora de Freezer, reuniendo fuerzas hasta que llegue el momento de revelarme al mundo. Vegeta estaba satisfecho con eso. Muy contento. No solo su pequeño plan le permitiría reunir fuerzas, sino que sería una oportunidad para derribar al Rey Colt. Avergonzarle ante los ojos de la galaxia. Todo se vino abajo para mi raza en el momento en que el Rey Frío dirigió su atención hacia nosotros, pensó Vegeta con tono oscuro, su buen humor desvaneciéndose al recordar las conocidas historias de la caída de la raza Saiyajin. Puede que hayamos desaparecido cuando destruyeron nuestro planeta, pero éramos una raza caída mucho antes. Aunque obviamente no había estado allí ese día, pues ni siquiera el padre de su padre había nacido, había oído la historia muchas veces. Freezer se había deleitado contándole aquel día. Y varios otros miembros de la fuerza de Freezer, veteranos que llevaban siglos y ganaban dinero manteniendo asientos calientes y moviendo papeleo porque sus días de lucha ya habían quedado atrás, le habían contado historias similares. Y el propio Nappa se lo había contado una vez, y solo una vez cuando Vegeta insistió, lo que había pasado, hace muchos años, Sire, dijo el explorador apresuradamente, corriendo hacia donde el rey Parsnip descansaba en su silla. No era tan bonito como el gran trono de Vegeta, pero teniendo en cuenta que había sido tallado directamente de los restos de una montaña que el rey Onin el Grande había destruido para demostrar su fuerza a la horda de los 17, traer un asiento así habría sido difícil. Así que se vio obligado a conformarse con una de madera, tallada en forma de una bestia aviar. Parsnip honestamente no sabía qué era la criatura y cualquiera de las personas que pudiera saberlo había muerto hacía tiempo, masacrado por los Saiyans cuando se negaron a mostrarles el respeto que merecían. Sus ciudades ya estaban cubiertas de vegetación, y Pansip y su caravana de guerra las usaban como terreno de caza para ponerse a prueba. Por eso habían venido al planeta en el que se encontraban. El rey merecía una nueva cacería, algo diferente a lo que estaba acostumbrado, y había elegido este planeta para entretenerse. Pronto la luna estaría saliendo y él y su caravana de guerra arrasarían para la alegría de sus corazones, desatando toda su rabia y agresión contenidas. Ese era el problema de intentar crear un reino construido alrededor de seres que se emocionaban con la violencia y la destrucción. Necesitaban un lugar donde desatarse y dejar salir cosas que no dejaran el reino en ruinas. Así que todos en la tienda del rey Chiribía estaban algo tensos, ansiosos por comenzar las festividades de la noche pero sabiendo que tenían que esperar un poco más.
Parsnip había ordenado que no hubiera peleas hasta que él diera la orden, alegando que era porque no quería lidiar con alguien que causara un lío y así se carcomiera cuando el resto tuviera que soltarse. En realidad, aunque ninguno dijo las palabras, todos sabían que la verdadera razón era que él solo quería el viaje de poder dar la orden él mismo. Era un secreto mal guardado, pero nadie se atrevía a hablar de ello, para no enfadar al rey. Así que todos estaban tensos y listos para saltar fuera de la tienda y empezar a disparar a todo lo que encontraran. Para destruir y destrozar el planeta hasta que llegara la mañana. Y cuando el sol salía, todos paseaban por la desolación, señalaban lo que cada uno había aportado y presumían de la destrucción que habían causado. Luego encontrarían el cráter más grande o la cadena montañosa más arruinada y llamarían a las naves de suministros para que trajeran un banquete, donde los Saiyans comían y bebían a su antojo antes de, finalmente, regresar a casa al planeta Vegeta saciados y contentos. Probablemente sería el momento más pacífico que el planeta habría tenido en años, con toda su rabia y agresividad contenidas alejadas. Había ordenado a sus súbditos dispersarse a otros terrenos de caza áridos del sistema por exactamente la misma razón. Todos volverían con la mente clara y la capacidad de concentrarse realmente. Por supuesto, no duraría. Nunca lo hizo. Pero sería suficiente para que ganaran tiempo para trabajar juntos en algunos proyectos. Necesitaban trabajar en cambiar el curso del gran río Maize y los Tufles habían estado causando algunos problemas recientes que necesitaban ser abordados. Y el reabastecimiento de los planetas cazadores, aunque sería más fácil conquistar nuevos planetas, a veces era mejor traer nuevas especies para que los Saiyans cazaran, porque significaba menos viajes. Pero que un explorador llegara corriendo sin aliento y suplicándole verle significaba que el rey Parsnip tenía que dejar esos pensamientos en pausa. ¿Qué pasa?, dijo el rey, levantándose lentamente de su trono, pasándose los dedos por su largo cabello negro. Le llegaba hasta la parte baja de la espalda, partiéndose por la mitad para que pareciera que tenía dos coletas enormes. Había prescindido de la armadura tradicional de los Saiyans, al igual que el resto de su caravana de caza, pues no tenía ganas de perder tiempo cuando llegara el momento de convertirse en el poderoso Ozarus quitando la coraza, los guanteletes y demás. La única pieza del atuendo que llevaba era el body y la capa larga, así como sus botas y guantes, que rápidamente tiraba a un lado. Ahí, hay alguien, el planeta no está desprovisto de vida inteligente. Dijo el explorador. ¿Has encontrado otra especie aquí?, preguntó Parsnip. Imposible. El consejero Okra explotó. Era un Saiyajin mayor con un bigote largo y caído y el pelo salpicado de canas. Sabemos que este planeta no ha tenido vida inteligente. Lo investigamos detenidamente antes de llegar, seguro que ha cometido un grave error. Probablemente vio un escarabajo orino y pensó que era inteligente. Dijo alguien riendo, lo que hizo que el resto de la caravana de caza se enfadara. No tiene vida consciente nativa, dijo el explorador antes de añadir apresuradamente cuando quedó claro que al rey no le gustaba ser interrumpido por algo que en realidad no existía. Pero hay otra especie aquí, afirman que ya conquistaron el planeta y que estamos invadiendo la propiedad privada. Exigen que nos vayamos de inmediato, tragó saliva, y podrían permitirnos escapar con solo el mínimo de restitución. ¿Restitución?, preguntó el rey Parsnip antes de estallar en carcajadas, acompañado por el resto de su caravana de caza. ¿Piden restitución? ¿Para qué? ¿Hacer lo que la naturaleza le viene a un Saiyan? ¿Deberíamos darles comida y bebida porque respiramos? Miró a sus consejeros, que asintieron en señal de acuerdo. ¿Quiénes son esos tontos que se atreven a hablar de esas cosas cuando se trata de nosotros? Eso, sería yo. El rey Argaya se giró de repente hacia el lado opuesto de su tienda solo para darse cuenta de que miraba demasiado bajo. Estaba mirando directamente al estómago musculoso del altavoz. Su piel era morada sin una pizca de grasa, solo músculos duros que hacían que varios de sus consejeros, que últimamente se habían dejado llevar por tierra gracias a haber reclamado varios planetas con bestias ricas y grasas, se movieran nerviosos y tragaran. Solo llevaba un par de bañadores ajustados, luciendo ante todos sus poderosos miembros. Moviendo lentamente la cabeza hacia arriba, Parsnip se encontró mirando a los ojos desconcertados del recién llegado, su mirada a la vez regia y salvaje. Era un hombre muy parecido a él, capaz de destruir todo a su paso sin perder una postura noble. Su cabeza estaba coronada por un yelmo parecido a un hueso que Parsnip no podía decidir si realmente formaba parte de su cráneo y un par de enormes cuernos negros.
Imagina mi sorpresa al terminar de dar vueltas por el gran mar frío para encontrar a este, señaló al explorador, esperándome en la orilla con la expresión más sorprendida en el rostro. Fue lo bastante amable de contarme todo sobre ti y le pedí que te entregara mi mensaje. No dudo ni un segundo que realmente lo hizo, es decir, has decidido ignorar lo que yo deseaba. ¿Cómo? Divertido. Sonrió con fuerza y fiereza. Pero el rey Chiribía se negó a retroceder a pesar del tamaño y la masa del recién llegado. Después de todo, se había enfrentado a cosas mucho peores. No sé quién te crees que eres, pero soy Parsnip, rey de todos los Saiyans, y he reclamado el mundo por mí y los míos. Cualquier reclamación anterior a eso ya no importa y cualquier reclamación posterior es una sentencia de muerte. Madre mía, dijo el recién llegado con falsa sorpresa y asombro, lo que solo le irritó aún más. Se llevó la mano al pecho. Son palabras atrevidas para decirle a alguien que acabas de conocer. Y me refiero entonces, declaró el rey Parsnip con tono oscuro. La luna se alzaba rápidamente y pronto podría destruir al patético hombre que tenía delante. Soy un veterano de 1000 batallas. He masacrado a decenas de miles. Controlo decenas de planetas. Y cuando la luna salga del todo, desataré un poder que ni siquiera puedes empezar a comprender. ¿Ah, sí? Dijo el recién llegado antes de, sin siquiera levantar la vista, levantar la mano y disparar un solo haz de energía azul que cruzó el cielo antes de alcanzar la luna naciente. Parsnip sintió los primeros destellos del poder del poderoso Ozaru en sus venas al ver la luna, justo antes de que explotara en 1000 pedazos. De repente, toda la fanfarronería que sentía desapareció por completo. ¡Qué vergüenza! Dijo el recién llegado antes de lanzarse de repente hacia adelante, envolviendo su enorme mano alrededor de la cara de Parsnip, los dedos enroscándose alrededor de su cráneo mientras levantaba al Saiyajin en el aire. No me presenté. Eso fue muy grosero por mi parte. Varios miembros de la caravana de caza se acercaban a atacarle, solo para que el recién llegado los mirara fijamente, haciendo que se alejaran tímidamente al ver sus largas y dolorosas muertes ensombrecidas en sus ojos. Yo, soy el Rey Frío. Soy veterano de más de 13.453 campañas. Por mi propia mano o por mi orden, han muerto miles de millones que no se arrodillaron ante mí. He conquistado más de 1000 planetas. Y no necesito una luna para demostrar mi poder. Y con eso estrelló a Parsnip contra el suelo con tanta fuerza que el cuerpo del Saiyajin se encogió en una bola, los huesos rompiéndose junto con el suelo rocoso bajo sus pies. El Rey Frío soltó a Parsnip y sonrió al ver que seguía vivo. Tú, dijo, señalando al explorador. Ahora eres el rey de los Saiyans. Yo, sí, señor, dijo sabiamente el explorador, inclinando la cabeza, mientras el resto de la caravana inclinaba la cabeza en señal de aceptación. Y ahora soy el señor y maestro de los Saiyans. Lo que digo, sí que lo haces. Sírveme bien y te daré todo lo que desees. ¿Alguna vez has pensado en disgustarme? Pisoteó el brazo de Parsnip, el antiguo rey gritando de dolor. ¿Cómo se llama tu planeta? Tú, Vegeta, mi señor. Entonces ahora eres el rey Vegeta primero. No quiero molestarme en aprender un nombre nuevo, qué tedioso. Miró a los Saiyans reunidos antes de reírse, aplaudiendo con las manos. Bueno, creo que necesitas volver a tu planeta y contarles sobre el cambio en la gestión. Otra intervino. ¿Qué, Ika? Quiero decir, ¿y la Chiribía? Oh, me lo llevaré conmigo. Realmente necesita aprender modales. Con eso levantó al Saiyan roto, el otrora orgulloso rey gimiendo de dolor al solo sacudimiento de sus huesos. Ahora date prisa, prometo que pronto estaré por aquí para hablar con todos vosotros, y lo estaba. En menos de un mes, el Rey Frío llegó y explicó exactamente lo que se esperaba de la raza Saiyajin. Cómo servirían a la Fuerza Fría. Chiribía, nunca se le volvió a ver. Actualidad. La primera vez que Freezer me contó esa historia le llamé mentiroso, pensó Vegeta con tono sombrío. Ni siquiera tuvo la decencia de enfadarse conmigo. En cambio, se rió. Se rió. Aún podía oír las risas de Freezer cuando Vegeta, joven, descarado y lleno de determinación por demostrar su valía a todos, gritaba que el príncipe mentía. Simplemente se rió y luego les dijo a los demás que me dijeran la verdad. Neji y Kabocha intentaron explicarle que lo que Freezer había dicho era la verdad. Que todos los Saiyans sabían que su linaje no se remontaba a un gran guerrero, sino a un explorador que se inclinó al ver el poder del Rey Frío. La ira de Vegeta por eso fue tan grande que las heridas que les causó nunca sanaron del todo, llevando a su muerte solo un año después. Nappa fue quien finalmente logró calmarle y escucharlo.
Él explicó que sí, su familia había empezado solo con un explorador. Pero el rey Vegeta primero aún así se había demostrado como uno de los mayores guerreros de la raza Saiyajin. Que había matado a 10 señores de la guerra que pensaban que podían rebelarse contra el falso rey en una sola noche y luego lideró un asalto contra los Fotos, matando a su emperador, Kodak, él solo. El poder de la casa de Vegeta solo había crecido. Que el propio padre de Vegeta había argumentado que eso demostraba que eran más que luchadores poderosos, sino brillantes estrategas que entendían mejor que someterse al rey frío que morir de una muerte innecesaria. Pero Vegeta solo recordaba la risa de Freezer. No es que me haya dejado olvidarlo, pensó Vegeta. Él sacaba esa historia a menudo, hasta que yo podía repetirla yo mismo. Y luego me obligó a hacerlo, cerró los dedos en un puño. Fue entonces cuando empecé a conocer su pasado, y la leyenda del Super Saiyan. Recordó aquella época, cuando se había consumido intentando primero demostrar que todos estaban equivocados y luego, cuando los pocos libros de historia que había encontrado que detallaban a los Saiyans estaban de acuerdo con la historia de Freezer y Nappa, escrita, por supuesto, por orden del propio Freezer, probablemente solo para irritar a Vegeta, empezó a indagar en Freezer y su linaje, deseando descubrir algo aún más embarazoso sobre él y los que le habían precedido. No sabía qué haría con esa información y, a medida que crecía, se dio cuenta de que revelar un secreto verdaderamente devastador probablemente habría acabado en que Freezer lo masacrara en el acto. Pero buscó igualmente, y fue entonces cuando lo encontró. Lord Chilled. El último de los parientes de Freezer que no murió de vejez ni fue asesinado por uno de los suyos. Sus últimas palabras a sus hombres fueron sobre el peligro del Super Saiyan. En aquel entonces nadie sabía siquiera que era un Saiyajin y, lo más probable, cuando Colt nos encontró, no se enteró de la advertencia de su antepasado. Pero Lord Chilled había sido masacrado por el Super Saiyan, el daño tan grande que le aterraba solo pensar en que otro Super Saiyan pudiera encontrarse con cualquiera de su línea. Vegeta miró sus manos, cerrando los dedos y luego abriéndolos de nuevo. ¿Eso es en lo que me he convertido? ¿Así pude derrotar tan fácilmente a Dodoria después de mi humillación en la Tierra? No me parecía correcto. Siempre supuse que para convertirse en Super Saiyan hacía falta algún ritual místico de tonterías. Que tendría que reunir un montón de Saiyans y que se concentren en mí, y eso me daría poderes muy superiores a los de un Saiyan normal. Aquellos que estaban dispuestos a ayudarme porque querían ayudarme, sin otra razón. Así es como siempre iban tantas otras profecías. Por eso permití que Raditz y Nappa se quedaran. Simplemente obtener el poder por una peculiaridad de mi composición Saiyan, miró su mano una vez más. Pero, ¿no tiene sentido eso también? ¿Que para ser Super Saiyajin debo convertirme en el Saiyan definitivo? ¿El más grande de todos? No solo los vivos, sino quienes hayan vivido. Era más poderoso que su padre. Más poderoso que cualquier Saiyan anterior. Lo podía sentir. Así que, quizás se había convertido en la leyenda. Quizás, era el legendario Super Saiyan. Y si ese era el caso, ¿qué debería hacer ahora? Masacrar a Freezer siempre estaba en las cartas. No había duda de eso. Pero, ¿y después de eso? Pide su deseo, sí. Para recrear a la raza Saiyajin a su imagen. Eso fue Gohan. Vegeta frunció el ceño, mirando de repente hacia arriba. La hembra, susurró sorprendido al ver volar por el cielo a la Saiyan femenina de la Tierra. La mujer, está aquí, ¿cómo está aquí? Entrecerró los ojos con enfado. Raditz y Kakarot, deben estar también en este planeta. Pero entonces sus ojos se abrieron de horror. Freezer, ¿qué haría Freezer si supiera que hay una Saiyajin femenina viva? Temía a los Saiyans, entonces el riesgo de que puedan reproducirse. Crear más de su especie y, quizás, poder recuperar su fuerza. Vegeta sabía que le vigilaban cuidadosamente cada vez que iba a uno de los planetas de placer de Freezer. Freezer quería asegurarse de no tener un heredero con alguna prostituta, ignorando el hecho de que Vegeta nunca se degradaría así. Pero una Saiyajin femenina, el suelo bajo él se agrietó y cedió cuando Vegeta se lanzó al cielo. MC Gohan. Chichi gritó mientras escaneaba el paisaje. Sabía que estaba siendo ridícula. Y peligroso. Increíblemente peligroso. Freezer y sus fuerzas están aquí fuera ahora mismo y yo estoy gritando a lo loco y no hago nada para ocultarme. Podrían pillarme en cualquier momento y ¿qué haría yo? Solo he vuelto a estar en forma para pelear, incluso con el aumento de poder que gané tras Slug, sé que no soy rival para muchos de los soldados élite de Freezer, no por mí solo. ¿De qué le serviré a Gohan si me matan?
Chichi sabía lo que debía hacer. Volver en silencio al escondite que habían creado y trabajar con los otros guerreros Z para encontrar una mejor manera de localizar a Gohan. Quizá conseguir que los namekianos ayudaran, porque conocían el planeta mucho mejor que ella y sabrían dónde buscar, especialmente si viajaba con ese joven namekiano, Dende. Enviar, como Krillin había sugerido cuando hubieran que advertir a las aldeas, a aquellos con los niveles de poder más débiles o que pudieran ocultar sus niveles, para que pudieran volar silenciosamente y encontrar a Gohan y recuperarlo. Suponiendo que siquiera tuvieran que hacerlo, ya que los Scouters deberían estar abajo. Si ese era el caso, entonces los que fueran astutos y sigilosos podrían encontrar a Gohan discretamente y traerlo de vuelta. Todo ello sin gritar su nombre ni llamar la atención. Sabía lo que debía hacer. Gohan. Pero Chichi era madre. Una madre cuyo hijo estaba perdido y en peligro. Y ese miedo, eso superaba todo lo demás. Lógica. Incluso cordura. Su seguridad, y sí, incluso su vida. Si sus gritos por Gohan le permitieron escapar pero a costa de su vida, ella bramaba hasta que todos los cielos sonaran. Tengo que encontrarle. Tengo que traerlo de vuelta. ¿Y qué haces, mujer? Chichi se detuvo en seco, prácticamente escuchando el chirrido de los neumáticos, aunque eso no debería haber sido lógico. Se detuvo, con los ojos muy abiertos mientras miraba la figura furiosa de Vegeta. ¿Te das cuenta de quién está en este planeta? Vegeta rugió, abriendo los brazos. Freezer. Ese tirano está en este planeta ahora mismo y tú estás volando gritando a tope. ¿En qué piensas? Tan sorprendida estaba por la aparición de Vegeta, y el hecho de que no la estaba atacando, sino que aparentemente le preocupaba su seguridad, que todo lo que pudo hacer fue salir. Gohan, no sé quién es este Gohan, pero puedes encontrar a tu pequeña mascota más tarde. Tienes que encontrar un lugar donde esconderte, ahora mismo. Incluso con tu poder, y con esas palabras la miró de pies a cabeza, haciendo que Chichi se sintiera muy subconsciente. No era lascivo ni nada por el estilo, ya que estaba acostumbrada a eso con Roshi. Si Vegeta hubiera decidido mirarla como si fuera un trozo de carne, habría sabido exactamente qué hacer. Su cabeza habría girado 360 grados por la fuerza de la bofetada que le habría dado. Pero no era así como la miraba. No, él miraba su aprobación. Y no tenía ni idea de cómo manejarlo. No eres rival para Freezer. No tienes la formación que yo tengo, mujer. Mi nombre no es mujer. Soltó con brusquedad. Lo es, Chichi. ¿Y Chichi? ¿Qué clase de nombre es ese? Vegeta resopló. Es mi nombre. Ese no es un nombre Saiyan propio. Replicó Vegeta. Quien te dio ese nombre te deshonró mucho, y si lo elegiste tú mismo, entonces tienes que aprender a tener algo de orgullo, verdadero orgullo Saiyan. Mi madre me puso ese nombre, replicó Chichi. Un Saiyan, igual que tú. HMMMPF, dijo con un bufido, negando con la cabeza. Entonces fue una tonta. No te atrevas a hablar así de mi madre. Hablaré de ella como quiera cuando se burle de la raza Saiyajin, poniendo a una Saiyajin fuerte, segura y hermosa un nombre tan patético como Chichi. Negó con la cabeza con disgusto y Chichi sintió que su ojo se contraía. Vamos, mujer. Me llamo Chichi y no voy a ir a ningún sitio contigo. Soltó con estallido. Necesito encontrar a Gohan. Ya puedes encontrar a tu pequeña mascota más tarde. No es una mascota. Chichi rugió. Es mi hijo. ¿Tu hijo? Preguntó Vegeta, y Chichi de repente sintió que la sangre se le helaba la sangre. Recordaba bien las palabras de Vegeta, cómo la deseaba y la quería para sí mismo. ¿Cómo reaccionaría ante Gohan? ¿Lo vería como una amenaza? ¿Algo que debe ser destruido? Recordaba haber aprendido por sus tutores que cuando un nuevo león macho tomaba el control de una manada, mataría a todos los cachorros para que las hembras entraran en celo. No criarían a los hijos de otro varón. ¿Haría Vegeta lo mismo? ¿Ahora perseguiría de Gohan? Lo mataré, pensó. Si se atreve tú, tener un hijo, preguntó de nuevo antes de lanzar los brazos otra vez. ¿Y tú le llamaste Gohan? ¿Dónde está tu orgullo? Eso es en lo que te estás concentrando. Gritó Chichi. Estoy intentando encontrarlo. Le habría encontrado si no me hubieras interrumpido. No tendrías que buscarlo si no le hubieras dejado irse. No le dejé irse. Gritó Chichi. No le detuviste para que no explotara. Te acabo de decir que Freezer está en este planeta. ¿Qué crees que harás si encuentra a un niño Saiyan por su cuenta? Por eso intento encontrarlo. Vegeta solo negó con la cabeza. Vaya, lo estás haciendo de maravilla.
gritando, chillando y haciendo todo el ruido posible. Es un milagro que Freezer no haya aparecido ya para preguntar por tu hijo y su nombre estúpido. Deja de decir que su nombre es una tontería. Diré que es estúpido porque lo es. Francamente, creo que esos 3 nombres son una tontería, Vegeta. Vegeta se quedó quieto de repente y Chichi y él giraron al unísono, mirando al recién llegado. Ahora dime, preguntó el alienígena de piel verde, con una armadura similar a la que Vegeta y Nappa habían llevado al llegar a la Tierra, mientras se acariciaba el pelo con los dedos, ¿quién es tu pequeño amigo, Vegeta?